Buenas tardes a todo el mundo. Hoy tenemos aquí con nosotros a Laura Lechuga, profesora de investigación del CSIC, especializada en nanotecnología, nanomedicina y biosensores. Encantado de tenerte aquí, Laura. Bienvenida, Laura. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar hoy con vosotros. Sí, tenemos ganas de que nos ilumines con toda tu sabiduría. Entonces, como no, yo creo que lo mejor es empezar con tu historia, cómo has llegado hasta donde estás, un resumen de tu carrera, por hasta dónde empezaste, básicamente. Bueno, empecé en Cádiz, porque yo soy de Cádiz, soy gaditana, y así animo además a todo el mundo que vaya a visitar nuestra preciosa ciudad. Yo empecé estudiando ciencias químicas. Tengo que decir que, elegí ciencias químicas porque eran las opciones que tenía en aquel momento en Cádiz, no podía irme fuera. Y luego, cuando estaba estudiando la carrera, sí que decidí, esa cosa de quiero saber más, ¿no? Siempre tenía como muy claro que quería hacer una tesis doctoral, ¿no? Y entonces pues empecé a hacer una tesis doctoral, primero en químicas, que no me gustó mucho, y luego decidí cambiar. Yo no sé, no sé si quiero explicar por qué, pero de pronto decidí hacer una tesis en física, sin tener ni idea, por cierto, porque yo era química, y me fui a hacer una tesis en microelectrónica, además, a Madrid, y ahí empezó, por así decirlo, mi carrera científica, ¿no? Ya con una tesis donde empecé a trabajar en algo nuevo, totalmente novedoso, que prácticamente nadie estaba trabajando, que se llamaba biosensores. Entonces, en el instituto me asignaron esa tarea porque decían que iba a ser algo de mucho futuro, pero realmente había prácticamente muy pocos artículos, muy pocos trabajos, y me asignaron esa tarea, ¿no? Y casualmente, no sé si es casualidad o estás a veces en el lugar preciso, en el momento adecuado, empecé en un tema que luego ha tenido un desarrollo espectacular en el mundo, ¿no? O sea, que fue de esas casi afortunadas que empiezas en un tema científico que fue de las pioneras, por así decirlo, en España, luego en Europa y a nivel internacional. Y luego de pronto pues ese tema cada vez tiene más importancia y va ganando cada vez más importancia, ¿no? y más uso, porque luego os cuento un poquito luego más adelante de que realmente ya se usa, ¿no? Y mucha gente utiliza biosensores y es esencial para que puedan vivir y vivir con calidad de vida, ¿no? Claro, un ejemplo de biosensor, ¿qué sería? Bueno, el más clásico, el que todo el mundo conoce, es el biosensor de glucosa. Yo sé que todo el mundo le llama el medidor este de azúcar o el test de azúcar, que está mal, o sea, que no es nada correcto. El término exacto es biosensor de glucosa. ¿Y por qué? Porque es un dispositivo, se llama biosensor, y que mide exclusivamente el nivel de glucosa que tienes en cada momento, ¿no? Creo que a lo mejor habéis visto, ¿no? La gente que va en la playa, en las piscinas, en la calle, ¿no? ¿Veis? Con un Mucha parche gente en ahora realidad. con este circulito Sí, blanco, ¿no? aquí. Que es de la empresa Abbott. Este es un círculo que, lo que es un biosensor de glucosa. Lo que lleva son unas agujas que va pinchando continuamente en el líquido intersticial, ¿no? En la epidermis de la gente, de los enfermos diabéticos. Sube ese líquido y lo procesa todo dentro del biosensor, que lleva unas moléculas biológicas adecuadas para la glucosa. Ahí está un poco el truco, ¿no? Porque, claro, en la sangre o en nuestros líquidos tenemos muchísimas cosas, ¿no? El biosensor es inteligente porque tiene unas moléculas preparadas dirigidas solo para la glucosa. Como sabéis, el biosensor de glucosa, supongo, ¿no? Que quizás tengáis familiares o amigos Sí. que desgraciadamente son diabéticos. La diabetes es casi una epidemia a día de hoy, está subiendo con una velocidad alarmante. Y creo que a día de hoy hay casi 500 millones de personas que usan este biosensor a diario en el mundo. ¿Y hace mucho que está comercializado este sensor? No, está, mucho. A ver, creo que empezó a comercializarse sobre los años 70, 80. En aquella época no eran tan fiables, ¿no? Tuvieron que mejorarlos bastante. La primera idea del biosensor fue de un médico y de un científico americano en el año 1962, que claro, veía a los diabéticos que realmente no podían controlarse la glucosa, no había forma de saber cuánta insulina te tenías que inyectar, y veían que esta gente sufría mucho, tenía muchísimos efectos secundarios, ¿no? Acababan fatal, la esperanza de vida era muy, muy baja, ¿no? Se morían muy pronto. Entonces este médico pues pensó, hay una forma de medir la glucosa, ¿no? Y habló con un científico, idearon este primer biosensor, pero fíjate, del año 1962 al año casi los 80, casi 90,
que ya era un producto comercial, que además algo que todo el mundo necesitaba, ¿no? Que se necesitaba como agua de mayo, como quien dice, ¿no? Bueno, pues es que no es tan complejo. Digamos que son tecnologías que sacarlas del laboratorio, que esto te funcione. Imagínate que tiene que funcionar el biosensor cuando estamos en verano a 38 grados, ¿no? En invierno a casi a 0 grados, en cualquier ambiente, con cualquier persona. Y bueno, pues mejor conseguir que ese dispositivo funcione bien en todas las circunstancias, bueno, pues fue bastante complejo, ¿no? Pero algo crucial, ¿no? Le cambió la vida a los diabéticos. Sí, sí. Sí, mi abuela era diabética. Yo me acuerdo que ella primero iba pinchándose el dedo, ¿no? Y recogiendo su sangre, que eso Una supongo que gota eso de ya sangre. era un biosensor. Eso era un biosensor, pues es el clásico biosensor que todavía utiliza mucha gente. Porque este que es implantable, que es el primero que ha salido implantable, no lo pueden usar todo el mundo, ¿eh? Porque claro, la glucosa hay que medirla en sangre, como hacía tu abuela, ¿no? En la gota de sangre. Y este que está implantado mide en el líquido intersticial. Entonces, lo que tú tienes de glucosa en el líquido intersticial no es exactamente igual a la que tienes en sangre, ¿sabes? Vale. Entonces, claro, hay algunos diabéticos que depende del tipo de diabetes que la tienen más estable, pues entonces sí les pueden poner este biosensor, pero no a todos. Vale. Y de hecho hubo hace años, hace bastantes años, Google, sabes que por visto tiene unos laboratorios secretos que le llaman los Google X, bueno, que todo el mundo sabe dónde están, pero bueno, ellos dicen que son secretos. Y tuvieron un proyecto de miles de millones de dólares que se gastaron en intentar hacer una lentilla que tenía el biosensor de glucosa incorporado. Hostias. Con lo cual tú te ponías la lentilla, entonces, bueno, pues eso estaba midiendo en continuo Pero el también nivel de con glucosa. nanoagujas ahí. No, el en este globo caso, ocular. no, porque estás en contacto con el líquido que por el líquido. tienes Vale. en tal, y ya tienes el líquido. Siempre tienes que tener un líquido, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues pues hicieron un desarrollo espectacular. ¿Qué pasó? Que eso funcionaba bien, pero luego vieron que, claro, la concentración de glucosa que le llega a un diabético aquí en el ojo, o sea, en el líquido, Es ¿sabes? mínima, ¿no? Bueno, claro. es mínima, pero no es que sea mínima, sino que no la puedes No es correlacionar indicatoria. bien con la que tienes en sangre. Claro. Ese es el problema. Da igual que sea mínima porque estos biosensores miden poquísimas moléculas, ¿no? Pero el problema es que si no es lo mismo, o sea, no te llega, o sea, no es equivalente a lo que tienes en sangre, le estás dando una información errónea de cuánta insulina se tiene que pinchar. Es decir, te estás poniendo en juego la vida de esa persona. Ya. Y lo tuvieron que retirar. Claro, Después de entonces, gastarse al miles final, de millones, ¿eh? vuestro trabajo es, o sea, es muy importante en el sentido no puede haber errores. Claro, bueno, cuando lo dedicas a este tipo de aplicaciones clínicas, tienes que validarlo con cientos de muestras clínicas y luego con las técnicas clínicas, y luego si lo quisieras comercializar tienes que pasar por una legislación muy exigente de la Unión Europea. Entonces, si pasas toda esa legislación que te hacen hacer 40 pruebas, demostraciones, un poco como pasa con cualquier fármaco, ¿no? Que antes de que lo aprueben, pues esto sería igual. Cualquier aparato que esté dedicado a medir ¿sabes? En clínica para una persona pasa una regulación muy exigente. Vale. Pero estamos hablando del biosensor de glucosa, pero... De todos en general, quiero decir, toda la regulación. Pero lo que te iba a preguntar es, ¿tú realmente en qué estás investigando actualmente? ¿En qué trabajas en el CSIC? Bueno, yo trabajo fundamentalmente, o sea, el biosensor de glucosa siempre lo contamos como el ejemplo clásico, porque entonces todo el mundo entiende lo que es un biosensor, ¿no? Este tipo de aparatos, yo digo casi mágicos, ¿no? Que con una gota, porque fijaros que utilizas solo una gota, y yo hago lo mismo, ¿no? Una gota de sangre, una gota de orina, una lágrima, una gota de saliva, lo pones en el dispositivo que está preparado pues para detectar, imagínate, yo me dedico sobre todo a dos temas, cáncer e infecciones. Vale. Y la idea es que con una gota tú puedas medir en cada momento si esa persona, por ejemplo, está comenzando un proceso de cáncer, ¿no? O tiene una infección por una determinada bacteria, un determinado virus, como el de la COVID, ¿no? Pero lo puedes hacer a nivel de gota. Y sobre todo muy rápido, porque en cuestión de unos segundos, minutos, sabes la respuesta. A día de hoy, la mayoría de los análisis, al final, bueno, lo sabéis, cuando vais a sacaros sangre, ¿no? Se sacan ahí mililitros, ¿no? Un montón de sangre, tienen que ir al laboratorio, llevarse las muestras al laboratorio, vale que ahora todo es más rápido, claro. Pero cuando hay un colapso, como pasó con la pandemia, ¿no? Cuando había ese colapso, cuando había que analizar a miles y miles de personas al mismo tiempo, el colapso fue increíble, ¿no?
O sea, de los resultados te los daban casi como una semana, ¿no? De las PCR o de cualquier análisis. Bueno, pues estas tecnologías lo que hacen es como hace el biosensor de glucosa, que, por ejemplo, el de glucosa en 5 segundos te dice cuál es la concentración de glucosa. Increíble. O sea, es increíble. Entonces, nosotros hacemos unas tecnologías muy sofisticadas que utilizan luz, utilizan fotones de luz, ¿no? Vale. Para que interaccionen con las biomoléculas y digamos que casi cuentan cuántas hay y te dicen, bueno, pues en cuestión de unos minutos yo puedo saber si tienes una infección por una determinada bacteria, puede ser una E. coli, puede ser una salmonelosis, o sea, tú puedes ver qué tipo de bacteria te está infectando y podemos saber incluso el número de bacterias que tienes en cada momento. Solo con la luz, ¿eh? Con la luz, sí. Y el nivel de precisión es... Impresionante, claro. Hacemos unos microchips copiados de la industria microelectrónica. Entonces hacemos unos microchips en los cuales pues, ponemos unos receptores que captan estas bacterias, estos virus, biomarcadores de cáncer, o sea, un poco lo que queremos, ¿no? Pero además, como estamos a estas escalas de las nanotecnologías, escalas nanométricas, usamos muy pocos fotones de luz, usamos muy pocas moléculas y eso hace que podamos llegar a medir incluso cuando la presencia de una única bacteria. Claro. O sea, que es algo increíble, ¿no? Y te permite percibir quizá una bacteria con una anterioridad suficiente como para prevenir el posible cáncer o lo que... Bueno, sea. a ver, cuando lo tienes, por ejemplo, una bacteria ya te has infectado, Claro. o sea, pero, a ver, y medir o sea, generalmente cuando comienzas una infección nunca tienes una bacteria, tienes más, pero bueno, esto te hace que cuando tengas muy pocas lo puedas ya ver, entonces le puedas dar el antibiótico, el Claro, y tratamiento atacarlo. antes de que esa bacteria empiece a proliferar, ¿no? Y sea demasiado tarde. O sea, que es crucial eso. Es crucial, sí. O sea, lo que, bueno, el todos sabemos... el diagnóstico claro, es muy... O sea, tiene un poder de diagnóstico muy potente para prevenir. Claro, El para avance, prevenir, digamos. sí, para prevenir e incluso ayudar luego en los tratamientos, ¿no? Porque claro, el diagnóstico es siempre el primer paso en medicina, ¿no? Siempre es el primer paso, es un diagnóstico, Claro. ¿no? Y luego ya te dan el tratamiento. Pero es que incluso esto te puede ayudar para una vez que te dan el tratamiento, ver si eso va bien, ¿no? Porque si te dan un tratamiento y el número de bacterias no bajan, ese quiere decir que ese tratamiento, por lo que sea, en esa persona no está funcionando, ¿no? Claro, claro. Entonces te ayudaría las dos cosas, tanto el diagnóstico precoz de la enfermedad y luego también te ayudaría a, alguna vez que le das el tratamiento adecuado, pues podrías estar midiendo, como es toda a base de gotas, no molestas, por así decirlo, al paciente, pues podrías ver si realmente le está yendo bien ese tratamiento, ¿sabes? Que eso, a día de hoy, claro, estamos ya en la época esta que llamamos lo habéis escuchado, ¿no? La medicina personalizada, ¿no? Y eso quiere decir también que tenemos que ajustar los tratamientos, las dosis y tal, a cada persona según su, pues, su edad, su peso, su otro tipo de su genética, es decir, hay tantas variables, ¿no? Y esto te puede ayudar en eso, a hacer esa medicina personalizada, ¿no? Vale. Aprovecho para decir que también eres autora de un libro que se llama Una científica saltando vallas y quería pedirte que nos hables un poco, ya que nos has explicado un poco cómo llegaste hasta el mundo de la ciencia, pues ya una vez empezaste a trabajar y empezaste a ver cómo era esta industria, pues cómo lo viviste tú y cómo se relaciona con este libro de aquí. Bueno, este libro me lo pidió el editor de Plataforma Editorial, que es mi editorial. Me pidieron que escribiera este libro, sobre todo un poco para que reflejara lo difícil que es, ¿no? Para una mujer, por así decirlo, no solamente seguir una carrera científica, porque hay muchas mujeres científicas, sino progresar en la carrera y llegar quizás a lo más alto, ¿no? Como es mi caso. Entonces ellos querían que escribiera este libro sobre todo para que ayudara a otras mujeres, sobre todo niñas, jóvenes, despertar un poco las vocaciones estas que llamamos STEM, ¿no? Y que vieran que es posible, que se puede llegar, que somos muy pocas, pero que se puede llegar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos me pidieron que escribiera este libro un poco contando también los inicios, ¿no? Lo difícil que mi experiencia y, o sea, cómo puedes progresar, o sea, para las mujeres en general nos cuesta más llegar arriba, ¿no? En todos los ámbitos, no solo en ciencia, pero bueno, en este es uno que es bastante complejo, bastante difícil. Entonces contaba pues
cuento eso, cuento mis experiencias más bien a base de anécdotas, ¿no? Para que sea un poco más llevadero, ¿no? Y bueno, pues eso es el motivo de este libro. Y nos contaste que en tu libro también mencionas muchas otras científicas del pasado que quizá no han sido suficientemente reconocidas. Sí, bueno, yo creo que en el libro, como fue en plena pandemia, cuando me pidieron escribir este libro, ¿no? Yo comentaba el caso de las científicas de las vacunas, ¿no? Como sabéis, cuando se han desarrollado todas las vacunas de la COVID, ha estado prácticamente en manos de mujeres, de científicas como la doctora Catherine Caricó, a la que han dado recientemente, por fin, el premio de medicina de este año, del 2023, se lo han dado a ella. Y ella es la creadora de todas las vacunas de COVID-19 basadas en ARN mensajero, lo que llamamos estas nuevas vacunas, estas nuevas tecnologías, ¿no? Y contaba ese caso, ¿no? Un poco lo que nos pasa a todas, ¿no? Ella, pues, fue una mujer que venía europea, húngara, se trasladó a Estados Unidos a hacer un postdoc. Y allí ella tuvo esta idea de que realmente podíamos usar el ARN mensajero para meterlo en las células de las personas y decirles que tus mismas células de forma personalizada fabrican proteínas, digamos que te hacen hacer las vacunas, ¿no? O sea, le das las señales a tus células para que ellas hagan, se pongan en marcha y hagan todo este protocolo de las vacunas, ¿no? Y todo el mundo la tildó de loca, como dicen, esto es, qué chorrada, esta mujer no tal, esto es una tontería, no la financiaron, nunca la promocionaron, nunca llegó a catedrática, la despidieron de la Universidad de Pensilvania, la dejaron en la calle. Sí. ¿En qué año fue? No recuerdo ahora el año. Yo sé que ella acaba de sacar un libro donde cuenta todas sus memorias. Sí leí en una ocasión que el marido dice que ella estaba siempre en el laboratorio, casi trabajando sola, y que creo que ella cuenta, en una entrevista le escuché que contaba que su marido un día había contado cuántas horas trabajaba y lo que le pagaban y que venía a ganar como $1 a la hora. Estamos hablando de una científica. Sí. Y se mataba a trabajar. Y ella al final demostró su idea, demostró que era posible, bueno, pues esta idea de introducir el ARN mensajero en nanopartículas lipídicas, entrar en las células, etc. Hicieron una patente. La patente, la universidad la licenció a Pfizer y luego a BioNTech. Ya sabéis la historia. BioNTech, cuando la despidieron de la Universidad de Pensilvania, la contrataron ellos. Y bueno, esta es la base de todas las vacunas. O sea, la idea de esta señora. Creo que pocos científicos en el mundo pueden decir que han salvado a la humanidad, ¿no? Como ha sido su caso, y ha estado defenestrada. Todo el mundo decía que estaba chalada, que qué ideas más locas, ¿no? Si hubiera hasta ahora, que por fin incluso le acaban de dar el premio Nobel este año, ¿no? Yo creo que si hubiera sido un hombre, ¿no? Pues a lo mejor en vez de decir qué idea más loca y tal, no le hubieran tildado de loco, sino que hubiera sido un genio, le hubieran dado financiación para que hiciera sus ideas y lo hubieran aplaudido, ¿no? Siendo una mujer extranjera, además, inmigrante y tal, pues es impresionante, ¿no? Esto es un poco para que veáis cómo está. También comento algo en el libro. Bueno, pues este tipo de casos que nos pasan. Personalmente, tú, ¿cuáles serían algunas vallas que tú dices, yo me he sentido discriminada o me he sentido a lo mejor no tan apoyada o sola dentro de la industria o del mundo de la ciencia? Bueno, mira, yo cuento en el libro, por ejemplo, que en mi primera entrevista de trabajo yo acabé la carrera de químicas y ese mismo verano había una convocatoria de becas para trabajar en una empresa, en una petrolera, ¿no? Allí en Cádiz y tal. Y yo me fui a la entrevista, tenía buen expediente, me seleccionaron. Recuerdo ir a la entrevista con otro compañero de clase que tenía menos expediente que yo, ¿no? Y yo llegué allí, iba muy nerviosa. Bueno, tu primera entrevista de trabajo, tenía 22 años, me acuerdo que acabé la carrera con 22. Llego allí y tal, había un tribunal, eran 3 o 4 señores, ¿no?, de esta petrolera, y la primera pregunta fue, yo pensando, ¿sabes?, en preguntas técnicas, me van a preguntar esto del petróleo, bueno, en fin. Y llego allí y los señores me preguntan, ¿tienes novio? Y yo me quedé así como diciendo... Eso fue la primera pregunta oficial de la pregunta de la entrevista fue, ¿tienes novio? Y dije, sí. Y mi siguiente pregunta, ¿y piensas tener hijos pronto? ¿Te vas a casar? ¿Piensas tener hijos pronto? Yo me quedé casi en blanco, ¿sabes? Fue como, no sabía ni reaccionar, porque no podía entender que en una entrevista me preguntaron eso. Y yo dije, pues no, o sea, es que tenía 22 años, de verdad. Y era como, no, pues no tengo ningún plan. Y ya fueron preguntas todo muy vagas y tal. Y bueno, el resultado, pues que le dieron el trabajo a mi compañero, claro. Otro chico. Evidentemente. O sea, por el tema de la maternidad, ¿tú crees que es? Bueno, por el hecho de ser mujer.
no por la maternidad, porque tengo 22 años, ¿no? O sea, le dije que les da igual, les dio da igual, o sea, la cosa es que eres una mujer y no les interesaba, ¿sabes? Entonces, bueno, pues entonces ahí tienes tu primer gran... Bueno, ya me había pasado algo en la universidad, ¿sabes? De comentarios y tal, cuando sacabas buenas notas. Estar aliada con algún profesor. Siempre decían este tipo de comentarios, que lo escuchaba. Tenías que escuchar siempre estos comentarios. Éramos muy pocas mujeres, además. En aquella época en clase éramos muy pocas mujeres en químicas, ¿no? Es verdad que hasta hoy en día también cuesta separar un poco lo intelectual de lo biológico, quizá, del género masculino o femenino, ¿no? Esto sí, sigue pasando. Yo creo que sigue pasando. Ahora, afortunadamente hay más mujeres ahora en la universidad, entonces, bueno, pues el ambiente ha cambiado un poco, pero aún así comentarios que te hacen, bueno, sigue pasando, ¿eh? A ver, actualmente yo trabajo en un centro que se supone que es de la élite de la ciencia aquí en Cataluña, que es el Institut Català de Nanociencia y Nanotecnología, el CN2, y por ejemplo estamos divididos en 20 grupos, 20 jefes de grupos, que supone elegidos entre los mejores, y de esos 20 pues solamente 3 somos mujeres. Claro, tú eres una de las jefas de grupo. Yo soy una de las jefas de grupo, pero me refiero a ese porque somos tan pocas, y solo ¿sabes? Sois 3. Solamente somos 3 y luchamos constantemente para que entren más. Y, hombre, evidentemente todos nuestros compañeros dicen que sí, que les parece muy bien, pero luego a la hora de la práctica no es así, ¿sabes? No ayudan realmente a que entren más grupos de mujeres. ¿A qué crees que se debe esto también? Porque, tal y como has dicho, cada vez hay más mujeres con éxito escolar, hay más hombres que fracasan, que tienen fracaso escolar, hay más mujeres en las universidades, pero en contrapartida, ¿no? Es como que en los altos cargos hay más hombres que mujeres. Muchos más. Míralo, por ejemplo, en el campo médico. Tú sabes ahora que casi todo, la mayoría de los médicos que salen ahora mismo en todas las facultades de todo el país son mujeres, ¿no? Sí. La gran mayoría son mujeres. Y sin embargo, jefes de servicio, tú te vas a cualquier gran hospital, Clinic, Vall-d'Hebron o La Paz o cualquiera de los grandes hospitales en España, y prácticamente hay poquísimas mujeres, yo diría casi contadas con los dedos de las manos, que sean jefas de servicio. O sea que ahí evidentemente hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo porque en una profesión como esa, además ya superan incluso en número las mujeres a los hombres, pues aquí hay, bueno, pues lo que llamamos esta gráfica de tijera, ¿no? Llega un momento en que, o sea, que empezamos más o menos iguales, ¿no? El número de hombres y mujeres, las carreras científicas, las carreras profesionales, y llega un momento que es cuando ya haces la tesis, ¿no? Después de la tesis, que lo que llamamos el post, a partir de ella empieza a hacer así, a desviarse, los hombres van hacia arriba y las mujeres van hacia abajo. Entonces lo que llamamos la famosa gráfica de tijera, que no conseguimos superarla y que año a año parece que va empeorando, ni siquiera es que mejora. Claro, pero ¿tú crees que esto se debe a la discriminación? Yo creo que esto se debe, bueno, hay muchas causas, ¿no? Evidentemente se debe pues a la maternidad también, ¿no? Porque al final, por mucho que hablamos de sociedades igualitarias, al final el peso de una casa, de un hogar, de unos hijos, recae en gran parte en las mujeres, recae en las mujeres. Y luego, como digo, cuando acabas con los hijos, empiezas con los padres, ¿no? Pues eso también recae en las mujeres, ¿no? Y esto va penalizando a las mujeres y entonces se van quedando pues, en escalas inferiores, ¿no? Eso por una parte, pero también está pues, este problema de la educación, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de una sociedad, ¿no? En la que se educa de esa manera. Nos parece que no, por muchos esfuerzos que hagamos y que las mujeres estamos intentando que eso cambie, ¿no? Pero si ya desde muy pequeñitos esto te va, no sé cómo decirlo, te lo van inculcando en el cerebro, pues todos lo llevamos inculcado, ¿no? En el cerebro. Es difícil cambiarlo, ¿eh? Muy difícil. Claro, pero tú que has llegado, por ejemplo, a ser jefa de grupo, que te has tenido que esforzar, ¿tú te ves como una excepción? O, en plan, ¿qué te diferencia a ti del resto de mujeres que no lo consiguen? Bueno, que me diferencian, a lo mejor tienes que tener carácter, bastante aguante, ¿no? Como se llama, o resiliencia, que se llama ahora. Quizás eso, tener ambición. Bueno, como sabéis, la ambición es algo que en los hombres se ve estupendo y en las mujeres siempre se ha visto como algo negativo. Y entonces tener muy claro que tú eres ambiciosa y eres ambiciosa igual que un hombre, y eso es bueno, ¿no? Entonces quizás las que lo vemos así, pues podemos quizás tirar más hacia adelante, ¿no? Claro, esos son conceptos que habría que enseñarle a las mujeres y a los hombres también a
a ver bien esa ambición en las mujeres desde pequeños, ¿no? Desde la propia educación del colegio o Sí. en la misma universidad. Sí, pero mira, acordaros, por ejemplo, cuando vosotros, si os acordáis, ¿no? Cuando estabais de pequeñitos, guarderías, colegios al principio, yo creo que casi todas, desde muy pequeñitos, casi siempre las que están cuidando, las profesoras son mujeres, ¿no? La gran mayoría de estos profesores, cuidadores o sea, en primaria me refiero, Sí. si os fijáis, son casi siempre mujeres, ¿no? Entonces los niños incluso desde muy pequeños van al colegio, desde la guardería, y luego van al colegio primaria y solo ven mujeres, o sea, ven mujeres que cuidan, ¿no? O sea, ese concepto de la mujer como cuidadora, y entonces están siempre cuidando. Entonces ya los niños de muy pequeños ven esa diferencia. Estoy en el colegio, pero me cuida una mujer, ¿no? Esta es mi profesora, ¿vale? Que tiene una formación y tiene una carrera, pero me está cuidando, ¿no? Entonces ya desde muy pequeñito eso empieza a estar metido en el cerebro, ¿no? Luego llegan a casa y siempre verán al final que, vale, allí todo el mundo trabaja en una casa, pero ¿quién organiza siempre comida, cena, lo que hay que comprar, tal? Organiza siempre la mujer, ¿no? La gran mayoría. Hablando de eso, ¿tú crees que puede tener un factor biológico? Claro. Porque quizá la mujer, biológicamente, como al final va a ser la madre del bebé, a lo mejor tiene ya intrínsecamente esa necesidad o tiene esa capacidad de cuidar al que tiene al lado. A ver, puede ser que tenga tanto como biológico, puede ser que tenga un origen quizás desde que la humanidad nació, ¿no? Porque, claro, los hombres eran los que generalmente que tienen más fuerza, ¿no? Se iban a la caza y se iban a hacer este tipo de trabajo y las mujeres se quedaban cuidando pues, la agricultura, los campos, el ganado, los niños, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que lo llevamos como de marca desde esas épocas, ¿no? Pero biológico a nivel neuronal, o sea, lo que es el cerebro, yo no creo que haya diferencias, mínimas diferencias entre hombres y mujeres. Yeah. Eso es lo que creo. Pero luego además se va también adquiriendo, o sea, que no creo que las mujeres seamos, bueno, que tengamos algo de marca, bueno, algo, pero no tan exagerado como el papel que se nos quiere dar en la sociedad, que es que tienes que hacerlo prácticamente, o sea, llevar la casa, llevar el trabajo, llevar a tus padres, a tus familias, a todos, ¿no? Es decir, hay algo, pero no es completo. Porque es verdad, la maternidad, siempre hablamos de la maternidad y de ese vínculo, ¿no? Pero bueno, hay padres que, por ejemplo, no sé, hombres que se quedan viudos, ¿no? Y cuidan a sus hijos y son ellos los que están y sacan adelante a sus hijos con el mismo cuidado que le haría una madre, ¿no? Es decir, que no tengo eso tan claro, ¿sabes? Sí, no, es complejo al final. Es complejo, analizarlo. Está claro que hay factores sociales, Uh-huh. pero claro, también hay factores biológicos que a lo mejor pueden ser más predominantes en ciertas personas y a lo mejor no tanto en otras. Supongo que... Pero eso va en el carácter, ¿no? También sería en la genética de cada uno. Sí, también es verdad que hoy en día cada vez ves a más hombres, ¿no? Pues encargándose también de los niños, repartiéndose las tareas de la casa más equitativamente, ¿no? Digamos que esa sería una pareja óptima, ¿no? Que se divide las tascas de familiares y de hogar. Porque yo creo que al final el camino que tenemos que seguir es como identificar las semejanzas y las diferencias de los dos géneros principales, masculino y femenino. Y además también yo creo que es ayudar quizá, en este caso a la mujer, por ejemplo, en la maternidad, cuando tiene esos meses en los que quizá pues, se toma la baja o quiere seguir trabajando, ayudarla. Lo hablaba con unas amigas precisamente hace poco. Por ejemplo, en las oficinas de trabajo, incluir quizá zonas de cuidado. Zonas de cuidado para sus hijos, que lo acaban de tener, como para amamantar o para guardería. No sé, pero eso porque las mujeres tienen que amamantar, entonces las mujeres se tienen que llevar a los niños, porque no se lo llevan los padres, que se lo lleven ellos a las oficinas también. También, claro. O sea, que aquí siempre estamos con esto de las mujeres, o sea, sí, se pueden hacer muchas medidas de eso, pero en el fondo el problema, yo siempre digo, ¿a quién le gusta tener que limpiar, cuidar una casa, a cocinar, poner lavadoras y tal? O sea, es un trabajo que nadie queremos hacer, ¿no? Ojalá, ¿no? Entonces yo creo que también si consigues que lo hagan las mujeres, pues mira, me quito de en medio, porque es que o sea, no es un trabajo. Bueno, y los niños, a ver, los niños dan es muchísimo trabajo, ¿no? Sí, entonces, claro, si consigues que lo haga una mujer, pues también es más fácil, ¿no? Para un hombre, con lo cual yo creo que también a veces no sale tanto
o sea, el cambio no se está dando porque, claro, es mucho más cómodo que lo haga otra persona, que lo haga la mujer, que no que tú te tengas que encargar de todo eso, ¿no? O sea, que ahí Eso sí, también al está final el hombre es el que toma las decisiones, pero yo creo que claro. el camino en el que vamos, la idea es que la decisión sea 50-50 pero como puede pasar en, digamos, empresas o grupos de, de ciencia, que el que toma la decisión es un hombre, quizá, que está en el alto cargo, ¿no? Dices que al final son los que manejan No, bueno, claro, exacto, que o le sugieren, no, tú eres una claro, mujer. bueno, que tenemos una sociedad muy patriarcal, por así decirlo, porque evidentemente interesa o sea, si tú estás arriba, tienes el poder y tal, te interesan mantener a las mujeres en esos puestos y que sean ellas las que se encarguen de ese cuidado, del cuidado de la casa, de los hijos, de todo, y así nosotros nos podemos dedicar a lo que nos gusta, bueno, nos gusta, a lo que nos interesa. O sea que yo creo que también ese es el otro problema que tenemos con el machismo o con las sociedades patriarcales, ¿no? Ya. Que es muy cómodo esta situación para los hombres, no para las mujeres, ¿no? Ya. Entonces los hombres tampoco están ayudando tanto a cambiarla, eso es lo que quiero decir, ¿no? Ya, ya. Claro, aquí tú crees que es más un... o sea, es algo que tenemos que cambiar todos, es algo que tenemos que cambiar los hombres o es algo que tenemos que cambiar, que tienen que cambiar las mujeres por ellas mismas. Yo creo que tenemos que cambiar desde la educación, ¿no? Desde los niños pequeños, pero os contaba o sea, lo que os comentaba antes, pero es que incluso esos niños pequeños ahora van a los colegios, a las guarderías y ya ven a las mujeres que son las que cuidan, a lo cual ya desde muy pequeñitos, porque creo que se ve el cambio, ¿sabes? Cuando los niños ya empiezan a pensar y tal, a darse cuenta, 4, 5, 6 años, ya empiezan a diferenciarse, mientras cuando están jugando en guarderías y tal no hay ninguna diferencia. Y en cuanto ya no sé, ya empiezan a usar, por así decirlo, los raciocinios, ya empiezan a marcarse esas diferencias, pero también por los ejemplos que están viendo constantemente, ¿no? Entonces es muy complejo cambiar eso. A mí me parece complejo, ¿eh? Son ellas, ¿no? Que escogen seguir esta profesión. O sea, también... Bueno, porque esto es como un círculo, esto es como un pez que se muerde la cola. Somos las mujeres porque nos han enseñado que nosotras somos las que tenemos que educar y cuidar a los demás, ¿no? Y entonces, claro, por eso las mujeres eligen más eso y no eligen carreras de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, no eligen carreras como matemáticas, físicas o ingenierías, ¿no? Vale. O sea, esto es un problema muy complejo, ¿eh? Yo Sí, sé que no se puede analizar así de forma tan simple. Discutirlo también es complicado, sí. Discutirlo, en tu caso, no solo estamos hablando de que eres jefa de un grupo de investigación, sino que además eres emprendedora, ¿no? Has tenido una carrera has creado ¿cuántas empresas? Pues he montado 2 empresas y ahora estoy montando una nueva que se llamará Heroica Diagnostic. Y relacionado con los biosensores. Sí, claro, siempre. Cuando montamos empresas, o sea, cuando los científicos montamos empresas son lo que llamamos empresas spin-off académicas, ¿no? Eso quiere decir que vienen de los resultados de tu laboratorio y entonces ves que aquello puede ser un producto que les puede interesar a la sociedad y que puedes poner en valor, ¿no? Y entonces cuando montas una empresa, cuando ves que eso tiene ese significado. Montas una empresa, nosotros soy cofundadora de la empresa, pero evidentemente tiene que contar con el visto bueno del centro donde estás, del ICN2, del CSIC, ¿no? Porque a fin de cuentas toda nuestra investigación está hecha con fondos públicos, ¿no? Todo lo que hacemos viene de fondos públicos, por lo tanto hay que contar, que nosotros montamos la empresa y somos cofundadores, ¿no? Tenemos participaciones en las empresas, pero también participan las instituciones, ¿no? Porque cuando hacemos patentes o cualquier otra cosa, las patentes no son mías. O sea, las patentes viene mi nombre, pero el dueño de las patentes siempre es CSIC. Es el Estado, no soy yo. Eso que también quede claro, porque al ser trabajadores del Estado y todo lo que usamos son fondos públicos, ya venga de Europa, ya venga del Estado, ya venga de la Generalitat, ¿no? Pues eso que quede claro que no es nuestro, ¿no? Que es de todos. ¿Cómo ha sido tu experiencia como emprendedora? Ya es tu tercera vez que creas una empresa, porque el otro día nos contabas que fuimos a tomar algo, que el proceso de hacer una patente, por ejemplo, que es una parte solo de crear el producto que estés haciendo en tu empresa, puede llegar a ser bastante complicado. No sé si nos puedes explicar. Sí. Bueno, hacer una patente significa, porque cuando solicitas una patente hay que escribirla con un lenguaje especial, por así decirlo, con lo cual ni siquiera la puedes escribir tú, sino tienes que contratar abogados especializados, ¿no? Para que escriban la patente y la presenten. Eso ya tiene un coste, ¿no?
porque esos abogados especializados, bueno, abogados o agentes de patentes que a veces son ingenieros o físicos, gente que ha aprendido, ¿no? A escribir patentes. Entonces tienes que pagar a estas oficinas de patentes que ya son muy caras. Luego tienes que presentar la patente. Si la presentas aquí en España, en la Oficina Española de Patentes, bueno, tiene un coste, no muy alto, pero tiene un coste, ¿no? A los 18 meses, esa patente, si no quieres que se quede solo en España, porque si no, solo la podrías utilizar aquí, ¿no? Si tú, claro, estamos pensando que vas a vender el producto en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, a los 18 meses la tienes que pasar a una fase que se llama PCT, es como una fase internacional, ¿no? Eso ya significa que tienes que volver a presentar mucha más documentación, vuelves a pasar por bufetes de abogados especializados y eso tiene un coste todavía más alto. Luego, si la patente te la conceden, que tardan casi 2 y 3 años o más en contestarte si la patente te la han dado o no. O sea, que tú lo que tienes es una solicitud de patente, ¿eh? Atención, que la gente habla mucho de patentes. No, la patente tardan casi 2, 3 o 4 años en contestarte, ¿no? Y te pueden decir que no, ¿eh? O sea, y te quedas sin nada. Vale. Y luego, cuando ya la quieres extender a todos los demás países para protegerla, ¿no? La tienes que extender a China, a Japón, a Estados Unidos. Se mandan a las oficinas de patentes de estos países, las revisan, generalmente empiezan a poner pegas de todo tipo. Esto no es inventivo, esto no es bueno, esto no sé qué. Con lo cual ya entran todos los abogados otra vez en juego, tienen que contestar, hay que contestar a todas las quejas o bueno, lo que les parezca mal a las otras oficinas de patente, y todo eso es dinero, y dinero, y dinero. Y luego, al final, cuando la tienes extendida a muchos países del mundo, pues el coste de mantenerla anual, al año, a veces tienes que pagar entre 20 y 30.000 euros o más. Esto es anual. Anual. Para Para una gran empresa, patente. una patente, solo O sea, una si patente. quieres- Te tiene que salir súper rentable el producto para que... Bueno, la si eres una patente- gran empresa, imagínate una farmacéutica, una gran farmacéutica, no tiene problema en pagar Ya, esto, pero claro. bueno, es un dineral lo que se gastan en patentes. Pero cuando son empresas muy pequeñas, pues claro, imagínate que tienes 2, 3 o 3 patentes, mantener eso es casi imposible. Y luego también a los 18 meses tú tienes que dar toda la información de cómo has hecho esa patente. Con lo cual llega, no voy a dar nombres, pero llegan de otros países y se ponen a seguirlo todo, te lo copian, modifican lo que quieren y te hacer lo pueden que hacer quieran. el mismo producto. Ya. O sea que esto es otra, que las patentes encima hay que dar, toda la información es pública. Y a los 20 años, además, expiran las patentes. Es decir, que a los 20 años, aunque tengas el producto más exitoso del mundo, Ya está. todo el mundo puede usarlo libremente y comercializar lo que quiera. O sea Pero que, nos dijiste que hay una alternativa a la patente que es el secreto industrial. sí. ¿Qué es el secreto industrial? El secreto industrial es, bueno, parecido a una patente, solo que en este caso tú, bueno, pues yo sé cómo se fabrica esto, lo escribo, me voy al notario, lo registras y nada, se queda registrado, como quien dice, custodiado, ¿no?, por un notario. Y eso, bueno, pues tiene la misma validez. Tú informas que tienes este secreto industrial, te asignan un número, un tal, ¿sabes? Y yo solamente voy a enseñar el título, ¿no? O sea, de mi secreto industrial. Y ya eso no tienes por qué contárselo a nadie, ni enseñárselo a nadie, ni extenderlo a ningún sitio. O sea, nunca nadie va a ver eso, ¿no? Con lo cual, eso es lo que sigue haciendo la empresa Coca-Cola. La empresa Coca-Cola tiene un secreto industrial que nunca han compartido con nadie, no tienen patentes. O sea, como sabéis, se han copiado la Coca-Cola, hay muchísimos productos, Sí. ¿no?, que se supone que son parecidos, a que no sabe igual que la Coca-Cola. Nunca Pero sabe bueno, igual. Siempre hay algo que se dejan, ¿no? siempre hay algo que se dejan, sí, sí. Sí, sí. Ya. Es interesante. Quería hablar también un poco de, bueno, el tema de emprender en España, ¿no? Porque al final todas tus empresas las has montado aquí en España. Sí. Y el panorama no está muy bien, ¿no? ¿O qué? Bueno, no, en España, a ver, sí que está bien si quieres montar... A ver, que es diferente si nosotros hablamos de empresas científicas, ¿no?, de empresas académicas, ¿no? Sí está bien, hay muchas ayudas en España, hay muchos organismos que te ayudan, Ministerio, el CDT, Ministerio de Industria, aquí está no me acuerdo el nombre, ASIO aquí en Cataluña, o sea, Claro. hay muchos organismos que te van a ayudar, ¿no?, y que incluso te pueden financiar, la Unión Europea también, ¿no? Pero claro, el problema es que, claro, para montar una empresa, primero yo creo que hay que tener una buena tecnología y un buen producto ya hecho en tu laboratorio
y que sepas hacer un buen análisis de mercado y que sepas que eso le va a interesar a alguien, ¿no? Ya. Porque si tú haces algo en el laboratorio súper sofisticado y le interesa a otros 3 científicos como tú, pues eso evidentemente nunca será un producto comercial, ¿no? Entonces, pero lo complicado es cómo trasladas lo que tienes en el laboratorio a un producto, porque claro, aquí en España el problema que tenemos es que el nivel de empresas, eso lo podéis ver vosotros mismos, ¿no? Cada vez ha ido disminuyendo. O sea, tenemos un grave problema, tenemos pocas empresas, por ejemplo, grandes empresas no tenemos casi pocas, muy pocas. Tenemos muchas filiales quizás de otras grandes empresas que son todas multinacionales, pero o sea, grandes empresas que se monten y que funcionen en el país, hay pocas. La industrialización del país cada vez va menos, como acabaremos convirtiéndonos en un país solo ¿Eso a qué de... crees que se debe? ¿Al nivel económico del país en general? Yo no creo que, ¿O de la bueno, quizás mentalidad se de...? debe a... Bueno, la mentalidad no, porque aquí Yo creo que hay mucho en emprendedor. Cataluña siempre ha habido, Ujú. de hace años, muchísimos emprendedores en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, muchísimo, bueno, en todas partes, ¿no? Yo creo que se ha ido, digamos que no se ha ido fomentando tanto esto de montar industria, quizás no sé, quizás el sistema educativo o no sé qué ha pasado, pero cada vez se han ido cerrando industrias y dedicándonos cada vez más al turismo, ¿no? Quizás nos Ya. hemos convertido en un país de servicios, ¿no? Puede ser, sí. Y cada vez más al dinero quizás fácil, ¿no? Por así decirlo, Ya. turismo, diversión, bueno, quizás el ladrillo, pero estos no son empresas innovadoras y empresas... Y bueno, pues cada vez hemos ido decreciendo, ¿no? Ese nivel de industrialización, también la mano de obra, pues buscando siempre manos de obras más baratas, pues se empiezan a ir todos, ¿no? Y yo creo que tenemos un grave problema de industrialización en el país, pero bastante grave. Porque al final tú eres funcionaria. Sí, del Estado. Claro, tú eres funcionaria, todo tu grupo y los científicos que estáis es el CSIC. Bueno, no, en el ICN2. Yo estoy, digamos, soy CSIC, pero estoy en Vale, este centro del gobierno catalán, sí. Vale, todos sois funcionarios. No, no todos, no, la gran mayoría no. No. Ah, vale. No. Por ejemplo, en mi grupo, pues quizás hay otra persona que sea funcionaria, pero no. La mayoría son contratados o bien tienen contratos de diferentes tipos a base de proyectos y tal. No, la gran mayoría son personas contratadas. Vale. Nosotros como funcionarios podemos tener hasta un 10% de una empresa de este tipo. Eso está permitido por ley, ¿no? Vale. Pero luego, claro, la idea es que en estas empresas contrates más gente, contrates gente que se dedique solo a la empresa. La empresa no puede estar en tu grupo de investigación, ¿no? Hay que montarla aparte, fuera, hay que montarla aparte. Y quizás lo difícil, que a mí sí eso me resultó, por ejemplo, todos pensamos, bueno, monto una empresa, la empresa va cogiendo valor, ¿no? A la gente le interesa y al final todos pensamos, vendo la empresa, ¿no? Vendo la empresa a una multinacional o a alguien más grande y esto es quizás a veces la aspiración que tiene. Yo la primera empresa me pasó eso, ¿no? A mí me hubiera hecho más ilusión que la empresa fuera creciendo, montar una factoría, fabricar nosotros y los aparatos y venderlos, pero al cabo de muy pocos años la empresa la adquirió pues una gran empresa industrial y nos compró al 100%. Pero en ese caso lo dices como si tú no tuviste ni voz ni voto en esa compra, en esa venta, digamos. O sea, quiero decir, ¿quién vino a comprarla? Claro. ¿Y cómo fue ese proceso? Claro, a ver, tú cuando montas la empresa, yo cuando monté la primera empresa, pues digamos que tenía una persona que invirtió, otra empresa que invirtió, puso todo el dinero, todo el capital para montarla y cuando nos repartimos las acciones, pues quedó el 49% para mí, para mi grupo, Vale. y el 51% para ellos, con lo cual ya son mayoritarios en cualquier decisión que se tome en el siguiente consejo de administración, ¿no? Evidentemente, y luego cuando además van entrando más inversiones, porque claro, tú empiezas con un capital pequeño, pero luego vas necesitando cada vez más dinero, empiezan a entrar inversores, tú cada vez te vas quedando más pequeñito, ellos van ganando fuerza y bueno, pues luego al final el CEO y o sea, este consejo de administración es el que toma la decisión, ¿no? Y bueno, yo puedo opinar, pero claro, mi tanto por ciento, aunque la tecnología sea mía, de mi grupo, ¿no? Y nosotros, esto ya está traspasado a la empresa, ¿no? Porque mía, es lo que os decía antes, que nosotros decimos es mía, ¿no? Pero bueno, nosotros somos funcionarios del Estado y al final es del Estado, o sea, es del CSIC y se decide eso. ¿Y tú nunca te has planteado crear una empresa externamente sin tener
el CSIC detrás? O sea, No podrías nunca. No podrías, ¿no? No, porque, a ver... Las infraestructuras del CSIC que te dan para los laboratorios y No es tal. por eso, porque, a ver, todo mi trabajo deriva de mi puesto de trabajo, ¿no? O sea, Ya. si yo monto una empresa con el conocimiento que yo he generado, claro, mi salario y todo viene pagado por el Estado. Los proyectos, las instalaciones, todo viene de ahí. Entonces, tú no puedes usar ese conocimiento, bueno, para montarte una empresa personal, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en cualquier empresa, en cualquier industria, nunca les dejaría a un empleado, ¿no?, que se vaya y se monte una empresa con lo que ha aprendido Ya. en su empresa original. Vamos, esto lo denunciarían enseguida, ¿no? Ya, entiendo. Muy bien. Pues sí, bueno, a mí me parece bien, te quiero decir, sí, estos son fondos públicos, ¿no? Todo lo que manejamos son fondos públicos, no Claro, puedo decir, claro. ahora lo utilizo, Claro, en el mundo de la ciencia... me monto una empresa y me hago millonaria, ¿no? Yo, y a base de todo lo que he sacado de eso, no puede ser. Claro, eso es lo que decías, ¿no? Que al final, a lo mejor en el mundo empresarial, dentro de la industria de la investigación, hay más ayudas en España, ¿no? Hay más... Sí, en este tipo de empresas sí. Claro, funciona diferente, no es como Sí. que tú cojas y digas, tengo esta idea, lo monto por mi cuenta, porque al final necesitas No podría. mucha infraestructura, Sí. laboratorios científicos. Claro, es de una complejidad muy alta, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino que para montar una empresa tienes que tener el conocimiento anteriormente, o sea, tienes que tenerlo todo desarrollado, ¿no? A mí esto de montar empresas con ideas, ya sé que hay mucha gente que dice que esto es lo que hay que hacer, yo estoy totalmente en contra, ¿no? Y os comentaba el otro día, ¿no? Tomando una cerveza, os comentaba el caso de Theranos, que esto es un caso digno de mención, pues fue el caso que tú estás diciendo, ¿no? Una tipa que va a estudiar a Stanford y en el primer año de carrera, en ingeniería química, dice, tengo una idea increíble, dejo la carrera, dejo todo, o sea, que sin formación, sin nada, pero sí venía pero tenía muchos contactos y entonces convenció a muchísima gente de que tenía una idea increíble de cómo hacer un análisis en una gota de sangre. También... Una gota de sangre que además te daba con precisión, según ella, análisis para 250 analitos en sangre, con una gota. Eso no lo había conseguido nunca nadie, ¿no? Vale. Y ella dijo que ella tenía una tecnología, tenía una idea, ¿no? Y una tecnología increíble, que sabía hacerlo. Y ella hizo pues esto que tú estás comentando, consiguió mucho dinero, montó su empresa en el Silicon Valley, consiguió miles y miles de millones de dólares, empezó a contratar gente, contratos científicos, pero aquello hay que hacerlo, aquello tiene una complejidad increíble, claro. Y eso hay que hacerlo antes en un laboratorio de investigación, claro, con científicos buenos y con gente que sepa. Ella era una persona que no tenía ni formación, si no ha ido ni siquiera a la universidad, no tenía ni idea de nada, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que le aceptaran? Bueno, que le dieran tanto dinero sin tener un yo creo que real. A lo mejor aquí no hubiera pasado, pero en Estados Unidos estas cosas del sueño americano, ¿no? De pues una chica joven, mona, simpática, que tenía esa vehemencia, que convence a todo el mundo, consiguió convencer a grandes políticos y gente de renombre, millonarios, ¿no?, de Estados Unidos. La empresa llegó a estar valorada en 9.000 billones de dólares. Ella salió en la portada de Forbes, de las personas más ricas del mundo, ella salía en todos los medios como la que iba a revolucionar, iba a salvar a la humanidad. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes. Y bueno, ella salía como la salvadora, ¿no? O sea, la otra pobre señora, iba a decir, la premio Nobel, estaba mientras en su laboratorio ganando $1 ¿no? a la hora, currando de verdad para luego conseguir lo que consiguió. Y esta mientras paseándose por la JEP, claro, inventándose... Spoiler alert, que básicamente al final no había nada. No había nada. Y eso fue... Bueno, ahí hay varias series, y ahora hay una serie muy buena en Disney Plus, que es la de... Nuestro compañero aquí, el de sonido, nos la comentó ya. La de Dropout, no sé si la has visto, pues está. Claro, yo es un poco en lo que yo trabajo, ¿no? Yo os comentaba que me pasó en alguna conferencia que decía... Pues yo, que hago este análisis de una gota, que yo hago 1 o 2 o 3 analitos, no hago como ella 250, ¿no? Y me decía, pero hay una empresa en Estados Unidos que hace esto, lo tiene todo resuelto. Y yo me decía, bueno, yo no he visto nada, nunca he visto un resultado, no he visto ninguna tecnología. Era algo que yo pensaba, bueno, sí, para mí es tan súper complicado, llevo toda la vida en esto, no me puedo creer que sea tan fácil, ¿no? Y bueno, pues al final todo era mentira. Todo mentira. Mentira porque yo creo que fue ese efecto. Tengo una idea,
contrato a la gente a la que me haga. No, eso en ciencia no puede pasar, ¿sabes? Tú tienes que tener toda esa ciencia básica hecha antes de poder decir voy a hacer un producto y hacer eso te puede llevar incluso muchos años, ¿no? Pero tienes que tener todo lo que es la ciencia básica y el conocimiento generado, no al revés, ¿no? Es un poco, vuelvo a lo de las vacunas, todo ese conocimiento estaba generado. Esto funciona, hay que ponerlo en este tipo de nanopartículas, hay que inyectarlo de esa manera, ya se sabía todo. Y aún así, bueno, y por eso tuvimos las vacunas en 11 meses, con inversiones millonarias, recordar esto. Sí, sí. Si nunca hubiera hecho esa investigación, nunca hubiéramos tenido las vacunas, ¿no? Y la tía esta acabó en prisión. Está en la cárcel, sí. Está en la cárcel. Ahora mismo en la cárcel, sí, espero que se quede. ¿Qué condena le ha caído? Porque es creo una que no sé si fueron 11 o 12 años. Pero claro, luego cuando empiezan con esto de buena conducta, vienen de familias republicanas, de la JET americana, ya sabes, este tipo de cosas. Bueno, pero os recomiendo que lo veáis, porque no tiene desperdicio ver esto de la idea y me quiero hacer millonario, porque era su única motivación, claro, en realidad, esa mentalidad es que quería ser famosa americana. y millonaria. No siquiera es que quisiera salvar a la gente, ¿sabes? Porque al final lo que ella decía también son biosensores. Sí, básicamente son biosensores, sí, básicamente. Vale. Pues, ¿queréis que abramos al vino o qué? Porque siempre nos leemos la mente. Es increíble. Siempre lo queremos hablar. Porque yo quería, cuando abremos el vino, quería volver un poco a la ciencia, a la nanotecnología y dónde vamos, hacia dónde vamos. Vale. Entonces, ahora, bueno, os lo conto. Marcos acaba de abrir el vino. Esto vacío, ¿no? Y lo probamos. Sí. Sí, bueno, yo creo que la nanotecnología, ¿no? Ya todo el mundo conoce lo que es la nanotecnología. La nanotecnología, iba diciendo, no está ahí en el vino, pero está en el móvil, en cualquier cosa que estemos utilizando, ordenadores. La nanotecnología, bueno, ya la tenemos dentro, ¿no? Porque gracias a la nanotecnología tenemos las vacunas, ¿no? Porque las vacunas van en estas nanopartículas, ¿no? Y sabéis que este año todos los premios Nobel, bueno, todos no, pero el premio de física, el premio de química y el premio de medicina, todos han sido en nanotecnología, todos ellos. ¿No? Vamos, que es la... Bueno, no, que, pero llevamos muchos años, que la nanotecnología está en todas partes, ¿no? Bueno, consiga bien. Uy, me ha gustado, ¿eh? A ver, voy a sacar esto. Claro, porque a mí siempre me ha interesado mucho, también en parte porque mi padre es, no lo hemos mencionado, pero mi padre es compañero de profesión. Sí, compañero mío, sí. Exacto. Y yo realmente... En algún momento me planteé hacer la carrera de física con mi compañero Ignasi, que también está ahí detrás de las cámaras, y me interesaba mucho la nanotecnología y más bien las aplicaciones que puede tener en un futuro, bueno, las que está teniendo hoy en día, como hemos comentado, en la medicina, pero en todos los ámbitos de la progresión, del progreso humanitario, digamos. ¿Brindamos o qué? Antes de empezar a ver. A ver si está bueno. Sí. Por MVP Podcast y por Laura Lechugo. Gracias por vosotros. Bueno. ¿Está mal o qué? Está bien. Está bien, sí, ¿no? sí. Bueno. A ver, bueno, esto no lo puedo quitar. Bueno, eso. Entonces, ¿tú por dónde ves que la nanotecnología nos va a llevar en un futuro? Bueno, la nanotecnología ya nos ha llevado, o sea que ya te digo que quizá una de las aplicaciones, la que ya estáis usando, ¿no? Móviles, en todos sitios, son todos estos microchips, nanochips, ¿no? Que, como sabéis, vosotros lo habéis experimentado, ¿no? Que cada vez los móviles todos más rápido, tienen mayor capacidad, la velocidad de procesamiento, todo, ¿no? Pues esto seguiremos hacia la cuántica, ¿no? Que ya está aquí, no está a la vuelta de la esquina, como piensan, o sea, esto quedará todavía bastante recorrido, inteligencia artificial, es decir, todo viene facilitado por la nanotecnología. Yo en el futuro, no sé si lo veré, me gustaría ver robots, ¿no? Que ya sean capaces, bueno, pues con toda la tecnología que tenemos, que sean capaces de venir a casa y que te lo hagan todo en casa, ¿no? Imaginar, esto ya sería... Entonces aquí ya acabaron la discsión, hombre, mujer, ¿quién hace las cosas? ¿No? Esto sería maravilloso. Sí. Se llegará, yo creo que se llegará, ¿no? Hay mucho, bueno, creo que también el tema de la energía, ¿no? Que ahora tenemos tantísimos problemas medioambientales y también con las energías alternativas, pues también dentro de ese campo se están haciendo unas cosas increíbles, ¿no?
Y luego, bueno, pues todo lo que es la medicina, claro, todo lo que llamamos nosotros nanomedicina, ¿no? Que es aplicar todas las técnicas y todo lo que sabemos de la nanotecnología, pues aplicarlo a medicina, ¿no? A cómo pues diagnosticar, cómo hacemos con estos biosensores, ahora ya son nanobiosensores, ¿no? A prevenir las enfermedades, a curarlas antes, ¿no? Hay tratamientos cada vez más espectaculares, ¿no? Por así decirlo, con nanopartículas, con todo tipo de nanodispositivos. Todas las nuevas formas también basadas en nanotecnología, ¿no? De regenerar órganos, tejidos, de crear incluso tejidos. Imaginaros que tienes un tejido dañado, incluso capilares sanguíneos, y puedas crearlos artificialmente en el laboratorio con técnicas de nanotecnología y luego se los reemplazas al paciente, ¿no? Incluso ya hay técnicas de impresión 3D, ¿no? De órganos, usando las mismas células de los pacientes, de las personas, con lo cual no tendría efectos de rechazo. O sea, esto ya está desarrollándose, ¿o qué? Se está desarrollando todo. Evidentemente, estamos hablando siempre de investigación, ¿vale? De ciencia, que ya sabéis que la ciencia luego, o sea, la gente piensa que esto es muy rápido y no es tan rápido. Necesitamos es un proceso largo, pero cuando se empieza quiere decir que evidentemente algún día llegará, ¿no? Algún día llegará. Y esto, bueno, pues el futuro puede ser espectacular, ¿no? Y da la impresión de que este crecimiento o este progreso que estamos teniendo en la última década, digamos, es exponencial, porque sobre todo con la inteligencia artificial que ahora ha dado un boom y parece ser que dentro de 5 años ya a saber si nos están controlando o no. Eso es una pregunta ya filosófica que me gustaría entrar más allá. Bueno, esto de la inteligencia artificial también tiene mucho para discutir, ¿no? Yo creo que tienen cosas buenas, bueno, como todas las tecnologías, ¿no? Tienen muchas cosas buenas y luego tienen muchos usos malos que le damos los humanos, ¿eh? Recordad que realmente las tecnologías suelen ser todo bueno, pero luego los usos malos somos los humanos, los que hacemos esto, no la tecnología en sí. Tiene que ir ligada a la ética, ¿no? Digamos, eso es lo que pasó. Bueno, a la ética y a ver, pero es que los humanos somos así. O sea, al final es como las redes sociales. Las redes sociales podrían ser una herramienta de comunicación brutal, y lo son, pero al final los humanos la hemos desencadenado a lo que todos sabemos. A lo que es, pero todo es exacto. Lo que estás diciendo es que esto lo tenemos los humanos, iba a decir de serie, o sea, los humanos somos así. Por mucha ética y muchas normas que hagas, esto lo llevamos los humanos iba a decir en nuestra genética, no sé cómo, quizás no en la genética, pero somos así. Entonces la raza humana es así y esto hay que planteárselo. Entonces la tecnología toda es buena. El uso malo lo hacemos los humanos. Pero claro, volviendo a lo de con lo de la nanotecnología, es increíble el tema de, sobre todo aplicado a la medicina, ¿no? Es increíble un poco, es prácticamente el futuro de lo que será la medicina. La nanotecnología. Bueno, ya digamos que también ya se está aplicando, ¿no? Aunque no lo veamos así o no le demos quizás ese nombre o quizás las personas, o sea, el resto de la gente no lo vea, pero por ejemplo todos estos biosensores que utilizamos, todos los test, mira, los test de antígenos que os habéis hecho, ya que todos sabemos hacer un test de antígenos. Estamos hartos de los test de antígenos. Un test de antígenos es un biosensor de los más simples que hay, ¿no? Pero muchos de esos test de antígeno que la gente decía, ¿no? En las redes, si esto es un trozo de plástico y un trozo de papel. Bueno, pero es que dentro de ese papel había unos anticuerpos que son a escala nano, son 10 nanómetros lo que miden, que interaccionan con las proteínas del virus y por eso sabían si una persona está infectada o no. Y muchos de ellos llevan nanopartículas de oro que hacen así, se unen y te dan ese cambio de color que vosotros veíais, ¿no? en el test. Fíjate, eso ya lleva nanotecnología, todo basado en nanotecnología. Claro. Pues como eso hay muchísimos ejemplos, ¿no? En medicina. Ahora mismo muchas de las técnicas de imagen o de contraste, ¿no? Cuando te haces un TAC o te haces resonancia, cuando te tienen que poner este tipo de marcadores, muchos de ellos son nanopartículas ya. Es decir, que eso está en todas partes ya. Y más allá nos comentabas también la cirugía a base de nanorobots, ¿no? No tanto de nanorobots, pero por ejemplo los que han ganado el premio Nobel este año, que son los descubridores de los puntos cuánticos, esto que tiene este nombre tan bonito, ¿no? Los puntos cuánticos. Puntos cuánticos. Los puntos
cuánticos son como las nanopartículas más pequeñas que existen, y son pues nada, muy pocos átomos, generalmente de material semiconductor, y como son tan, digamos, tan sumamente pequeños, pues lo que hay es un confinamiento cuántico, ¿no? En esa estructura, y eso hace que o sea, cuando los iluminas con luz, pues emitan una luz muy brillante, ¿no? Mucho más que cualquier otro tipo de marcador fluorescente. Entonces, emiten una luz muy brillante, estos pequeñísimos puntitos, ¿no? Entonces, eso se está utilizando, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Pues si tú inoculas estos puntos cuánticos, penetran con preferencia las células cancerosas, incluso aunque haya muy pocas células cancerosas, el cirujano podría ver, por ese color que emiten tan brillante, podían ver, mira, aquí hay unas células, las voy a quitar, ¿no? Que es lo que no está pasando ahora. Ahora cuando te quitan, digamos, un cáncer, intentan pues diseccionar una zona un poquito más amplia para que no queden células cancerosas, pero nunca sabrán si hay más o no, ¿no? Ya. Y esto pues es, por ejemplo, un avance, ¿no? Usar estos puntos cuánticos. Premio Nobel de este año. Ya, claro, o sea, es que al final es lo que pensaba el otro día, que no es tan descabellado hablar de un futuro sin enfermedades, prácticamente, porque es que, Sí. o sea, lo que tú me dices es que con esta nanotecnología, todas las patologías que ahora son tan complejas de tratar serán tratables. Bueno, sí, esto es un poco lo que, ¿no?, comentábamos también el otro día, que yo a veces lo comento en mis charlas. Cuando acabo la charla siempre pregunto, bueno, con todos estos adelantos, si podemos diagnosticar las enfermedades casi al inicio, ¿no?, de la enfermedad, un cáncer al inicio, una infección al inicio. Tenemos estos tratamientos tan localizados que podemos eliminar pocas células cancerosas antes de que proliferen, ¿no? Si podemos sustituir tejidos, órganos, ¿no?, todo lo que esté dañado. Pues un poco la pregunta filosófica es, ¿vamos hacia la inmortalidad, ¿no? Yeah. Con la nanomedicina? Esta es la pregunta filosófica. Y la siguiente pregunta, bueno, evidentemente todos, a ver, todos somos conscientes de que la esperanza de vida ha aumentado también de forma exponencial en este siglo. Es decir, hace un siglo la esperanza de vida, no sé si estaba en los 50, 40, 50, ahora estamos casi en los 80 y tantos años. En pocos años se cree que en pocos años se llegarán ya a los 150 años. Yeah. Esperanza de vida. Ahora, esta esperanza de vida asociada... No, pero atención, claro, también lo que decimos muchos es, vale, esperanza de vida, pero asociada a una calidad de vida. Claro. Porque todos vemos ahora gente que está llegando hasta los 100 años o 110, están pobres, que no fatal, ¿no? Pues no solamente, a lo mejor de cabeza estás muy bien, pero tienes problemas en todo el resto de tu organismo. Porque... O sea, quizá aún no estamos preparados para vivir 150 años, ¿no? Claro, bueno, a lo mejor... No, lo que quiero decir es que con estas tecnologías lo que tenemos que pensar también es cómo mejorar la calidad de vida. Claro. Que realmente tengas buena calidad de vida, si no, no merecerá la pena. Claro. Sí, sí. Porque al final... es lo que decíamos, ¿no? También al final, ¿cuál es la intención de vivir para siempre? O sea, si estamos aquí y la muerte existe, será por algo. Entonces, cada día hacer lo mismo. Tú decías, piensa que no es ser inmortal y ser millonario, hacer cada día lo que tú quieras, sino que al final sigues trabajando, sigues teniendo todos los dolores de este mundo físico, ¿no? Sí, sí. Entonces... Claro. Que la muerte es parte de... Sí, vale la pena. Parte de la vida, no sé, bueno, quizás... Sí. No lo sé, esto es muy filosófico, ¿no? Pero lo que está claro es que, hombre, que todos, a ver, que todos agradecemos o vemos que si tú, por ejemplo, cuando ves niños jóvenes no muy enfermos, con enfermos de cáncer, enfermos de otras patologías, claro, la gran cantidad de enfermedades raras que tenemos, ¿no? Que quizás antes, en épocas anteriores, pues, estas personas no sobrevivían, ¿no? Pero ahora con las técnicas que tenemos sobreviven. Pero claro, tenemos una serie de patologías tan difíciles. Claro, yo creo que al final esto que ya es lo que queremos, ayudar quizás ahí, ¿no? Esto ya es mejorar la calidad de vida de las personas. Exacto. O sea, al final no es tanto la longevidad, que también, pero lo importante a lo mejor es o sea, toda esta tecnología lo que nos da es una mejora en nuestra calidad de vida en cuanto a, joder, si tenemos... si podemos vivir... Esto es de coña. Esto era... Al parecer hay unas fiestas en Sant Cugat aquí y no sabemos qué está pasando. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que al final... Tú, si eliminas las enfermedades que pueden sufrir
niños, que pueden sufrir personas de mediana edad. Es que, ¿qué es esto, tío? ¿Se oye mucho? A ver, es que debería estar yo he visto gente vestida con timbales y con trajes tal, y, o sea, que debe haber alguna celebración de algo, no sé qué es. ¿Pero qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 21 de octubre. No sé. ¿Es algo especial o...? 21 de octubre no Están aquí agitando el cuero un poquito, aquí afuera. ¿Empieza el invierno? No. Pues ¿hay cambio de hora hoy? ¿O? No, es el fin de semana que viene. Bueno, No sé, bueno. Esto lo cortaremos a lo mejor. Sí, así no, es que así no podemos... Sí, claro. Yo estoy Esperamos muy un poco. desconcentrado ahora, tío, desde que ha empezado el boom boom. Bueno, a ver. Yo quería seguir... Mira, te voy a hacer una pregunta. Ya que estamos hablando de... Parece que nos están matando, no sé, Hostia, estamos pero es que entrando en guerra aquí. Estoy de coña. Porque no estamos en Israel, muy se nos fuerte. pensamos que nos están bombardeando. Sí. No, claro, ahora mismo. Hablando de eso, que estamos en alerta de terrorismo, ¿eh? En España, bueno, en Europa. Pero no es la en general. máxima, ¿eh? Que está la gente, No. hay mucho bulo, lo que decías, ¿no? De las redes sociales, y nosotros no estamos en la máxima. El resto de Europa, otros países sí que tienen más problemas que nosotros. Sí. No, es muy triste realmente, ¿eh? Todo lo que está pasando en Israel y... Bueno, yo creo que también, o sea, hay algo, no sé, parece que se está preparando como un cambio mundial, ¿no? Esto quizás no es solo que hay una guerra aquí, una guerra allí, sino hay algo más de fondo, más... Un cambio de orden de orden mundial, y parece que aquí, pues, entre China, Rusia, están, digamos que Sí. intentando... Eso, no sé, da esa impresión que el juego es mucho más complejo de lo que parece. Sí, ¿podríamos hablar de un poco la decaída de Occidente? Bueno, como Bueno, todos más los Occidente grandes... Yo veía de Estados Unidos. Sí, ¿no? El poder... Bueno, Estados Unidos es una sociedad, yo no sé si habéis ido por Estados Unidos, yo he trabajado allí, he ido muchísimas veces, y yo creo que es un tipo que tiene muchísimas cosas buenas, pero como sociedad parece una sociedad que está rota y que realmente totalmente. eso no tiene arreglo. Yeah. Y no creo que sea el caso de Europa, pero o sea, Europa tiene otra serie de valores, ¿no? Pero claro, el problema que tiene Europa también es que al final Europa es como una isla en el resto de todo el mundo, ¿no? Y por eso es también un polo de atracción, ¿no? Toda la gente quiere venir aquí, y por eso tenemos también pues una serie de problemas, ¿no? De todas maneras, recordar que en la humanidad creo que ya hemos tenido como 22 grandes civilizaciones que se han hundido ya solitas, ¿no? Perdón. Pero es que no te estoy... No he oído bien. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de petardos? Deben ser los... Pero es aquí en el monasterio, ¿dónde es? No lo he visto, pero debe ser por ahí en la... Madre mía. No, aquí no se puede hacer esto. Pero bueno. Que se han callado. Vamos a aguantar un poquito. No, porque está interesante. ¿Qué habías dicho? Perdona, que te comentaba que creo que desde toda la historia de la humanidad creo que llevamos como 22 grandes civilizaciones que se han autodestruido, por así decirlo, ¿no? El Imperio Romano. El Imperio Romano, el mundo y de árabe, las que conocemos, los Ojo incas, los mayas, o sea, bueno, el Imperio Español, o sea, nos hemos autodestruido hasta, vamos, todas estas grandes civilizaciones. Parece que ya estamos parece que está en la traca final, menos mal. Tú, pero yo nunca había escuchado tal cosa, ¿eh? Todos los petardos, de verdad, esto... Hablando de civilizaciones, esas 22 civilizaciones son de las que conocemos, porque se han encontrado restos hace poco creo que se encontraron en Afganistán. En Turquía. En Turquía. Se llama Huatlepliqueti o algo así, Huatlepliqueti o algo así. Bueno, son unas runas que se han encontrado creo que antes de la Mesopotamia, incas, mayas, todo. Sí. Pero, y además unas estructuras arquitectónicas que en esa época nunca nadie se podría imaginar que, bueno, digamos, con su conciencia y su habilidad científica podrían construir tales cosas. Entonces eso te hace pensar, ¿es posible que en el pasado hayan habido civilizaciones igual de avanzadas que nosotros y que se hayan erradicado totalmente de la Tierra? Yo soy partidario de eso. ¿Tú crees que sí? Yo me extrañaría pensar que si hubieran sido tan avanzadas no hubieran dejado... A lo mejor se fueron.
Bueno, a lo mejor se a otro fueron, planeta. bueno, pero algunas señales, algunas pistas Ya. de esto, ¿sabes? Yo Puede ser. No, claro. pienso más eso, Yo ¿no? también creo que tan avanzadas como nosotros, a lo mejor avanzados, pero de diferente forma. De A lo diferentes mejor formas, sí, sus no avances tanto. fueron por otros caminos que los nuestros. Que también hay mucha teoría, hay gente que le dice conspiratoria sobre temas de las civilizaciones egipcias y tema de las pirámides, que se le decía que la punta de oro, pues que tenían sistemas de transmisión electrónicas y bueno, cosas así. Y geolocalización, Sí. que estaban precisamente en unas coordenadas. Esas son cosas Sí. que son interesantes, pero Que quién volviendo a un poco al tema de la nanotecnología y la ciencia, también se ha hablado mucho de conspiraciones en contra de las vacunas del COVID, por ejemplo. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo solo te digo que creo que prácticamente el 99,9% de los científicos del mundo, todo el mundo estaba a favor de las vacunas. Solamente te doy esa cifra para que veas que personas con una gran formación preparadas, ¿no? Y que saben de lo que están hablando, profesionales, pues estaban todos a favor de las vacunas. Eso te lo indico, o sea, como una manera de, yo creo que a veces hay que escuchar a los profesionales, ¿no? Como cuando uno va al médico, te hace una radiografía y te dice esto está roto y le pasa tal, te lo crees al 100%, ¿no? Pues yo creo que hay que escuchar a los profesionales y evidentemente creer en los profesionales. Es que no sé, yo nunca entendí toda esta gente que opinaba, ¿no? En las redes de las vacunas y tal, y esto nos mete en un microchip. Y ahora pues yo pensaba, pero de verdad o sea, qué poca inteligencia hay que tener, ¿no? Para decir esto. Y me sorprende bueno, que cuando confías en los profesionales para muchas otras cosas, porque no en este caso, ¿no? Y bueno, luego también tenemos muchas otras vacunas que todos nos las ponemos y nadie dice que no. O, por ejemplo, la gente que se va, como me voy de safari o me voy a la selva, me pongo todas estas vacunas que me tengo que poner, que son un montón de ellas, que muchas de ellas ni siquiera tienen tanta eficacia, muchas de ellas tienen efectos secundarios, o sea, nadie pone pegas como me voy a divertir y me voy de safari o me voy a ver la selva, ¿no? Pues me pongo las vacunas. Y esta que te puede salvar la vida, te pones a preguntarte si realmente es que me quieren controlar, me quieren, de verdad. Bueno, y además hay, no sé... Y todo lo que se es hablaba yo me he quedado... Claro, lo siento, pero es que es un tema que me irrita mucho, ¿no? De la boca de la... Me irrita porque me parece que es, no sé, una expresión de la estupidez humana, ¿sabes? Claro, desde mi punto de vista, una de las cuestiones que mucha gente tenía en cuanto a las vacunas es cómo es que se tardó tan poco en desarrollarlas. Claro, pero es lo que te estaba contando, que todo el conocimiento, o sea, estas nuevas vacunas, porque o sea, se han hecho otras vacunas como la que tenía AstraZeneca, por ejemplo, las que se han hecho en Rusia o en China, son vacunas, digamos, de las que hemos hecho siempre, ¿no? Que son, bueno, con virus atenuados de otras formas, ¿no? Esta nueva tecnología que es la que llevamos ahora todos, esta nueva tecnología se había hecho en la ciencia básica durante más de 12 años. Se había hecho toda la ciencia básica, se conocía que funcionaba. Estas nanopartículas lipídicas donde van encapsuladas se conocían, se habían controlado, se estaban controlando estupendamente, es decir, todo se conocía. Evidentemente no se ha hecho en 11 meses, no, en 11 meses se ha hecho el traslado de lo que ya se sabía de que funcionaba a gran escala y a una escala que pudieras inyectar en humanos. Es lo que se ha hecho, pero ya se sabía. Y la gente que hablaba de efectos secundarios de taquicardias y de efectos al corazón. Sí, bueno, eso pasa con todas las vacunas, no ha pasado solamente con la de la COVID. Es que, claro, se está poniendo una vacuna que se estaban poniendo a millones de personas al mismo tiempo, cosa que no es habitual, ¿no? Con las vacunas, todas las vacunas dan algunos efectos secundarios, depende también de cada persona. Claro. Es evidentemente, como estás inyectando nanopartículas, llevan también una serie de coadyuvantes, o sea, lleva una serie la vacuna lleva algo más, ¿no? Para ayudar, ¿no? A estas nanopartículas. Y bueno, pues todo eso te puede dar efectos secundarios, pero esto está dentro del tanto por ciento que te puede pasar con cualquier medicamento, por cierto, o con cualquier otra vacuna. Es que no es diferente a todo lo que estamos usando. Claro, tú desde el punto de vista de una científica o de los científicos en general, vosotros desarrolláis la vacuna en la tecnología, pero una vez ya
dejáis en manos de pues, Pfizer o BioNTech o quien sea que vaya a comercializar esa vacuna, ahí es donde la gente se empieza a cuestionar si la gestión política y económica de estos productos, de estas vacunas, ha sido movida por intereses. Yo creo que es por eso que realmente la gente desconfía, ¿no? Claro, porque al final el hecho de que nos obligaran que al final no te obligan directamente, pero sí que te obligaron con ciertas mesuras sociales a vacunarte, seas de la edad que seas, y al final cuando veías lo que él dice, los intereses, o sea, cómo los grandes fondos de inversión de repente sacaban miles de beneficios de Pfizer y de otras farmacéuticas, era como chirriaba un poco, ¿no? Bueno, no estoy tan de acuerdo con eso. Primero, no era obligatorio. O sea, el que no quería vacunarse en ningún sitio se ha vacunado. Eso ya lo sabéis, ¿no? La presión social es que yo creo que estas personas que se vacunaban hasta cierto punto también tenían la duda, estoy metiendo la pata, lo estoy haciendo bien, me voy a morir, ¿sabes? Si no me vacuno. Eso por una parte. Luego, a ver, las patentes de esta nueva tecnología ya estaban licenciadas a Pfizer y a BioNTech antes de la pandemia. O sea, ellos ya llevan mucho tiempo invirtiendo millones en esas tecnologías para pasarlas a vacunas y para otra serie de aplicaciones. Es decir, que ellos ya habían licenciado todas estas patentes del mundo académico antes de la pandemia, ¿no? Lo que es cierto que, claro, cuando se han tenido que poner en marcha y hacerlo de una manera tan rápida, han necesitado además inyección del Estado, ¿no? O sea, inyección de dinero público en Estados Unidos, en Europa, en muchos sitios. Eso, por ejemplo, ha sido más controvertida, ¿no? La de AstraZeneca, que es una vacuna tradicional y que ahí sí que utilizó la Universidad de Oxford, utilizaron muchísimo dinero público y sin embargo no ha sido luego tan eficaz. Bueno, ha sido eficaz, pero quizás no tanto como la de BioNTech o la de Pfizer, ¿no? Pues es más cuestionable que todo se ha hecho con dinero público y luego no han revertido nada, ¿no? Se le ha quedado a la empresa. Pero bueno, este es el juego que hay, ¿no? Es un juego económico en el que estamos y a fin de cuentas, también os recuerdo que nosotros no hemos pagado nada por la vacuna, está incluido dentro de nuestros impuestos, por así decirlo, ¿no? O sea que... Claro, pero porque los que juegan al juego están como más arriba, ¿no? No es la población general, sino que los que han tenido implicación directa en... Sí, pero bueno, si la vacuna no hubiera salido también se podían haber arruinado. Imagínate, Pfizer a lo mejor cae entera y es una de las mayores multinacionales del mundo, ¿no? O sea que, a ver, no es que yo los defienda, ¿no? Evidentemente a lo mejor podían haber abaratado o haber compartido, ¿no? Esas ganancias o haber devuelto, ¿no? Lo que invirtió el Estado, ¿no? Cada uno de los estados se lo podían haber devuelto, pero quiero decir que en fin, que es un tema... Que no todo es blanco y negro, quiero decir. Que en todo hay una gama de grises muy amplia, recordarlo. Que no todo uno es el bueno y otro es el malo. No, eso no suele pasar así, ¿eh? Siempre hay que enterarse bien de las dos posiciones y si hay una escala siempre de grises en medio, ¿eh? Y hablamos de la vacuna, pero nos estamos centrando mucho en el COVID porque es lo más reciente y lo que nos impactó a todos. Pero... ¿Y la enfermedad? Realmente la enfermedad yo no lo digo por mí, pero mucha gente se cuestionaba si también había sido producto de un laboratorio, ¿no? El COVID. ¿De dónde surgió? Si había salido de un laboratorio chino, decía. Sí, bueno, a ver, yo os comento... yo no soy una experta en coronavirus, ¿no? Pero el tema de los coronavirus siempre ha existido. El otro día os contaba que esto se llama SARS-CoV-2 porque antes hubo un SARS-CoV-1 que fue una epidemia, no llegó a epidemia en el año 2004, lo podéis ver porque incluso en los periódicos aquí venían algunos casos que hubo en España, murió no sé cuántos murieron en Canadá, ¿no? Y fue un caso que se generó también a raíz de un animal que compraron salvaje, se lo llevaron a un restaurante de lujo, lo mataron allí y el virus se expandió y entró en humano. Eso está en un restaurante en Hong Kong, ¿no? Y eso fue el uno que, gracias a Dios, pues no llegó a pandemia, pero fue también una alerta general que hubo en todo el mundo, ¿eh? O sea que esto de los coronavirus se sabía que podía pasar, se sabía que esto que hacen los chinos de estos mercados de animales vivos,
que venden animales vivos sin ningún control higiénico, sin nada, pues que estos animales pueden eventualmente llevar estos coronavirus. Y a raíz de este del año 2004, había muchas labores de vigilancia, ¿no? Se llaman labores de vigilancia, que los científicos iban a las cuevas a ver como todo lo que tenían los murciélagos, o sea, estaban controlando, ¿no? Pero claro, con los años eso se ha ido dejando, se dejaron las labores de vigilancia. La Organización Mundial de la Salud ya emitió un informe, creo que es del 2018, alertando que íbamos a entrar en una nueva pandemia dentro de poco, que no había vigilancia, que se seguían haciendo este tipo de prácticas. China le daba igual, le entraba por un oído y le salía por el otro, por más que se lo decían. Y bueno, o sea que los expertos en coronavirus llevaban alertando de que íbamos a tener una pandemia tarde o temprano y de que la teníamos ya a las puertas. Y fue lo que pasó. Era inminente. Era inminente. Sí, y eso hay muchos informes. Estaba avisada, sí. Estaba avisado. Y por más que se avisaba los políticos, les entregaba pues, este informe de la Organización Mundial de la Salud, pues nos lo leímos los científicos, ¿no? Por más que se envía a los gobiernos, les entró por un oído y les salió por el otro. Es decir, que cuando eso ya se sabía que podía pasar y estaba más que avisado y de que había que poner medidas, bueno, pues nos pasó. Yo creo que también hemos pecado un poco de prepotentes, ¿no? Es decir, como tenemos unas sociedades tan tecnológicas, tan avanzadas, tan adelantadas, somos ricos, o sea, el nivel de vida es tan bueno, pensamos que somos invencibles y que un virus, un animalito por ahí, pues nunca te va a pasar. Recordar que cuando esto pasó en China, y empezaba a haber muchos casos en China, que ya se empezó a hablar de pandemia, que incluso cuando estaba en Italia, aquí estábamos tan felices en España, que pensamos que esto no va a... O sea, acordáis de aquello, ¿no? Que nadie pensaba, bueno, está en Italia, la gente ya muriéndose en Italia, que estaba aquí al lado. Yo lo venía a venir un poco. Yo creo que lo venía a venir. Porque al final la gente seguía viajando y cada vez era como las noticias un poco... Claro, pero que me refiero que tú lo estás viendo que está pasando en China, que está tal, que están advirtiendo, porque ya en enero ya teníamos convocatorias de proyectos de Europa, ya teníamos, digamos que el mundo científico ya se había puesto en marcha, ¿no? Y aquí estaba todo el mundo tan feliz. Sí. Mira, yo sí me fui a Cádiz a los carnavales en febrero, ¿no? Me acuerdo de aquello. Y estábamos en una terraza y tomando cerveza y tal. Y yo estaba ahí angustiada pensando, esto no debíamos de estar aquí. Pero ¿qué hacemos con esta gente? Tal? Y todos, pero qué exagerada eres, qué paranoica. Es que yo creo que no debíamos de estar aquí. Bueno, yo creo que ya me llevé mascarillas ese día, aunque tenía un viaje a Londres. Es más, me fui a Londres a un viaje ya con las mascarillas, que no llevaba nadie, por cierto. Y cuando volví, cancelé todo el resto de viajes. Para todo lo que tenía para el año, le dije a mí, lo cancelo todo, no quiero volver a viajar, ¿no? Y yo ya veía que, bueno, notabas que algo iba a pasar, ¿no? Y sin embargo, aquí todo el mundo estaba, los carnavales así, ¿eh? Todo sí, hasta que no haya un caso ya directo... había casos en Italia, ya estaba la gente en Italia fatal, ¿eh? Ya. Pues hasta que no es tu vecino, quizá no... Por eso, o sea, que también hemos pecado un poco de prepotentes, ¿eh? Totalmente. Quería preguntarte también sobre tu empresa actual, la que estás montando ahora, porque, bueno, supongo que también está relacionada a nuevas tecnologías de investigación que tú haces, ¿no? Y que supongo que al final tú también te reservas un poquito, ¿no? O estas ideas que tienes... No os lo cuento, porque no son ideas. Vuelvo a decir, yo que soy muy en contraria de las ideas, no vendo ideas, sino... O sea, nosotros tenemos pues un conocimiento y unos resultados muy buenos en el laboratorio, entonces pensamos que es el momento de pasar de intentar montar una empresa, ¿no? Y conseguir que algún día sea un producto comercial. La idea que tenemos es, con las nanotecnologías que hacemos, estas nanofotónicas, ¿no? Usamos estos fotones de la luz. La idea sería un poco, como le llamamos, como modelo cafetera Nespresso, ¿no? Imagínate que hago un aparatito pequeño donde está pues toda esta parte física de ingeniería, todo dentro, y yo luego tengo unos pequeños microchips que son los que yo fabrico y que los preparo para una determinada aplicación, ¿no? Es decir, que si quiero ver si tienes una infección, pues cojo uno de estos microchips, lo meto, te cojo una gota de sangre, la pongo y le doy al botón y en cuestión de 10 minutos pues me dirá si tienes esta infección o no. Trabajamos en diferentes tipos de infecciones, sobre todo sepsis, ¿no? Que es quizás la más grave, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que queremos pues, estar al lado del paciente casi en continuo para ver si esa persona ya ha entrado en sepsis y cómo va.
pueden ser también enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Imagínate que pueda ser una farmacia o puede ser a cualquier sitio y con unas gotas de orina lo pones allí Y ya lo y sabes. te digan, pues tienes una sífilis, una gonorrea, ¿no? Estamos hablando de cuestión de 10 minutos, ¿no? Entonces nos gustaría comercializar esto, no voy a contaros todas las aplicaciones que tenemos en mente, pero este concepto, ¿no? De Es un microchip pequeña... dedicado para... Tenemos una exacto, como cafetera Nespresso, ¿no? Una maquinita con Vale. diferentes cápsulas, cada una para una aplicación, Vale. en la Para cual, según lo que te quieras medir, pues diferentes diagnósticos. para diferentes diagnósticos, pues coges esta cápsula, la insertas, pones la muestra ya sea la gota de sangre, depende de dónde vayas a medir, gota de sangre, gota de orina, una lágrima, Muy interesante. y en cuestión de 10 minutos pues tienes el resultado. Muy interesante. Eso es el concepto que quiere desarrollar Heroica Diagnostic. Claro, Pues porque seguro que nosotros y toda la audiencia te va a seguir la pista para ver cómo Sí. va. A ver, si esto de ya a aquí ver si 5 conseguimos. años... ¿Cómo se llama la empresa? Heroica Diagnostic. Diagnostic. Esto ya está aprobado porque lo hemos conseguido ya registrar en el registro de nombres. Sabes que tú cuando quieres ponerle un nombre a una empresa, bueno, a lo mejor tienes este nombre, que te hace mucha ilusión, pero luego lo Pero luego intentas no está. registrar y te dicen que no, porque ya está pillado, porque va a coincidir con otro, ¿no? Y por esto ya nos lo han aprobado. Muy bien, pues nos alegramos. Y lo que iba a decir que es que, claro, tú te centras a nivel de diagnóstico, pero luego a nivel de la nanomedicina también hay lo que hablábamos antes de mucho avance y mucha investigación en el tema de todo lo que es no solo la curación, pero sino también como, bueno, la regeneración, como tú decías, ¿no? Porque ahora ves a los grandes filántropos y grandes billonarios del mundo, tipo Elon Musk o Bill Gates, que también lo hablamos el otro día, todos invirtiendo, ¿no? Y llevando a cabo proyectos sobre la salud y muy relacionado a la nanotecnología, como el Neuralink, que es el de Elon Musk, que él habla de no tan solo telepatías con las personas, sino también regenerar movimiento de personas paralíticas. Bill Gates con el tema de las vacunas también, que estaba muy involucrado. Entonces, claro, ¿tú cómo ves que a dónde va un poco todo esto? Todos estos proyectos de estos grandes billonarios, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, a ver, por una parte me parece muy positivo, porque todo esto, porque la ciencia necesita mucho dinero, o sea, la ciencia es algo muy caro, ¿no? Muy caro, pues por todos los científicos y toda la gente que necesita, por los laboratorios, la instrumentación. O sea, la ciencia es muy cara, ¿no? Hacer ciencia, pues necesitas muchísima financiación, ¿no? O sea, que por eso me parece bien, porque todo lo que sea ayudar, me parece bien, ¿no? Ahora, luego están los intereses, ¿no? Por ejemplo, hay una gran diferencia entre Elon Musk, ya que lo nombras, o Bill Gates, ¿no? Bill Gates lleva muchísimos años, con una acción mucho más filantrópica de invertir en todo lo que son, pues, tanto diagnósticos, nuevas terapias, siempre pensando más en países en vías de desarrollo o más. Entonces, tiene una labor muchísimo más filantrópica que Elon Musk. No están pensando en algo que les puede beneficiar a ellos directamente. Porque a veces se pinta al revés un poco también. Sí, pero no es así. O sea, a mí, bueno, la opinión que yo tengo es toda la contraria, ¿no? Entonces, ellos tienen esta visión. Sin embargo, pues, por ejemplo, otros millonarios como Elon Musk, pues parece que está más pensando en sí mismo, ¿no? Cuando yo esté enfermo, necesite algo, pues lo tendré ya disponible. Toda la carrera espacial que hay ahora parece más que están buscando como una vía de salida por si pasa algo en el mundo, ¿no? En todo este problemón que tenemos ahora. Entonces parece que están como buscando vías de escape a ver si... Pero aún así... Bueno, es bueno. A ver, yo digo que es positivo. O sea, que todo lo que sea inversión son los que tienen que tomar acción, porque son los que tienen dinero y lo están haciendo. Elon Musk, yo es que soy muy fan de Elon Musk. Yo todo lo contrario. Entonces, a ver, no sé, quizás me gusta más el modelo Bill Gates, que toda la gente empezó, bueno, o sea, cómo hacen las cosas. Os comentaba también el otro caso, ¿no? Del Jeff Bezos, el que ha montado Amazon, con otros dos multimillonarios, claro, no me acuerdo el nombre, pues por ejemplo, ellos han montado una empresa, pero es una empresa de investigación
para estudiar el envejecimiento. Precisamente quizás están en los 50 y tantos años y ahora están preocupados. Sí, no quieren por, envejecer no quieren, los millonarios, envejecer, ¿no? o envejecer con calidad de vida y extender más, ¿no?, la vida. Entonces ahora pues han montado una empresa multimillonaria de envejecimiento, contratando a los mejores científicos del mundo, incluidos premios Nobel, montando unos laboratorios increíbles, unos sueldos increíbles, ¿no? Y bueno, pues adelantará mucho el conocimiento. No sé si a ellos les va a llegar, sinceramente, pero evidentemente todo eso va a ayudar al resto de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, me gusta quizás más ese modelo que el de Elon Musk, que ahora para un lado, ahora para otro, no sé, en fin, no es mi... Sí, es verdad que Elon Musk, las aplicaciones que busca son más a beneficio propio, bueno, beneficio de la sociedad un poco más alta, sociedad media alta, que podría llegar a tener acceso que a esas tecnologías, ¿no? Sí. Por ejemplo, Tesla o paneles solares. Sí, claro. Es verdad que pues la gente de África o países en vías de desarrollo no va a tener acceso a esas tecnologías, obviamente. Bueno, a ver, yo os digo alguna cifra. Prácticamente el 47% de la población del mundo no tiene acceso al diagnóstico más básico. O sea, pero el más básico de un análisis de sangre, de nada. Es decir, que muchísimas mujeres embarazadas en todos estos países jamás se han hecho un análisis ni se lo harán porque no tienen acceso al diagnóstico. 47% significa prácticamente la mitad de la población mundial. Nunca se van a hacer análisis ni tienen, acceso al más básico diagnóstico clínico, ¿eh? O sea, que estamos todavía... Claro. Claro, estamos aquí, no somos capaces de verlo, ¿no? Pues vivimos en una sociedad, afortunadamente, porque la hemos construido entre todos los europeos. Tampoco hay que olvidarlo, ¿eh? Que nadie nos lo ha regalado. Pero claro, somos una sociedad que nos proporciona todo eso, ¿no? Nos empeñamos mucho en progresar, casi sin mirar, como los caballos que tenemos ahí mirando hacia adelante, pero no miramos realmente alrededor gente que se está muriendo de hambre y quizá deberíamos frenar un poco. Esa es la humanidad. Volvemos al mismo problema filosófico del principio. Eso lo llevamos los humanos. Esto desde serie. Lo hablamos en el primer podcast justamente que hicimos con Carlas Badía, desde aquí le mando un saludo, que a veces miramos el progreso, ¿no? Y está muy bien y es necesario también, pero claro, debemos progresar, pero no podemos dejar a la mitad de la humanidad detrás. Tenemos que pensar en ellos también, ¿no? Claro, lo que pasa es que si no inviertes, esto es como otra vez la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si no inviertes, por ejemplo, cuando todo el mundo dice qué barbaridad esa cantidad de millones que se invierte en el espacio, ¿no? Y dónde vamos a ir y qué tienen que ver en Marte, ¿no? Cuando la mitad de la humanidad sigue viviendo como sigue viviendo. Pero claro, si no haces eso, tampoco habría progreso, porque iríamos, entonces sería todo tan lento, el progreso, que nadie saldría beneficiado, ni unos ni otros, ¿no? Entonces aquí esto es... tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio, pero entonces, es que... ¿tú crees que la nanomedicina, a lo que tú te dedicas hoy en día, eventualmente podría llegar a los países subdesarrollados? Sí, claro. Por ejemplo, lo que nos dedicamos, todos los que trabajamos en este campo, yo que trabajo en caso de más de nanodiagnóstico, ¿no? Son tecnologías de bajo coste y sobre todo no solo bajo coste, sino que no están centralizadas en un laboratorio. Es decir, aquí el problema, como pasó con la COVID, ¿no? Si os acordáis al principio, tenías que ir a un laboratorio, a un hospital, a que te hicieran el test, ¿no? Aquello fue un colapso increíble, era imposible hacerse el test, ¿no? En cuanto ya salieron todos estos tests que tú te los podías hacer en casa, pues eso es lo que se llama descentralizar los análisis, y eso es lo que intentamos con la nanotecnología, ¿no? Que todos estos test sean, como yo te decía, ¿no? La empresa que quiero montar, máquina Nespresso, que eventualmente incluso a lo mejor la puedes tener en casa, ¿no? Y te lo puedes hacer en casa. Entonces, un poco esa idea de descentralizar para que no esté todo colapsado en hospitales centralizados, grandes laboratorios, que la mayoría de la gente a lo mejor no tiene acceso, ¿no? Eso quizás también es, bueno, una de las cosas buenas que podría traer la nanotecnología. En la pandemia, por ejemplo, como todo estaba tan colapsado y la gente estaba confinada, no podían ir a ningún sitio a hacerse análisis, creo que hay cuantificado más de 1 millón de casos de cáncer en Europa que no fueron diagnosticados a tiempo y murieron. Toda esa gente murió porque no hubo forma de diagnosticarlos a tiempo, simplemente porque no podían ir a ningún sitio a hacerse el diagnóstico más básico, vamos. Sí, es muy complejo.
quería tocar otro tema, que es el tema de, hablando de estos grandes billonarios del mundo y tal, el tema de los egos en la ciencia. Ajá, Porque, buena pregunta. porque claro, hablando también de cómo trataron a la mujer que desarrolló las vacunas para el COVID, Ujú. y no sé, yo muchas veces he leído cosas sobre científicos que al principio, desde la comunidad científica, siempre hay una actitud muy conservadora en el sentido de aceptar pues nuevas teorías o nuevas hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo juegan los egos aquí? Porque, claro, esto es interesante. Bueno, sí, bueno, muy buena pregunta. Esto quizás es una de las profesiones donde hay, pues hay un gran ego, evidentemente, ¿no? Porque como sabéis, en el mundo científico siempre es el nombre del científico o la científica que lo ha hecho, ¿no? No de su instituto, no de su universidad, ¿no? Siempre se habla de esa persona en concreto. Entonces todo el mundo conoce a Einstein, a Newton, a Madame Curie, ¿no? Ahora conoce pues, a Catherine Caricó, la persona de las vacunas. O sea, entre nosotros conocemos quiénes son, por así decirlo, esos grandes nombres. A mí me dan un premio, me dan el premio a mí, ¿no? O sea, entonces es totalmente personal, Claro. a pesar de que tengas grupos de trabajo muy grandes detrás tuyo, ¿no? Entonces, claro, es un mundo de mucho ego, sí, hay muchos egos. Y claro, además, aunque quizás ese pues un ego, además realmente de egos y de personas inteligentes, ¿no? Con lo cual la competencia te puedes imaginar que es bastante complicada, ¿no? Manejar eso. Y luego, pues claro, hay excelentísimos científicos que luego, en cambio, pues como personas dejan mucho que desear, ¿no? Siempre se habla de Einstein. Einstein ya sabemos que es uno de los mayores genios que ha tenido la humanidad, pero a nivel personal, bueno, pues quizás como trataba incluso, ¿no? a las mujeres, o se habla incluso de malos tratos y de muchas otras cosas, ¿no? O Freud también hizo eso, Sigmund Freud, o sea, que luego está esa parte, ¿no? De esa genialidad o ese gran ego que hace también que luego, pues, como sean con... Pero sí, evidentemente es una profesión de muchos egos, ¿no? Como cualquier otra, me imagino, ¿no? Como los artistas o, Sí, o sí, sí, músicos, exacto. escultores, o sea, Pero en la que ciencia es siempre es el especialmente... nombre, claro, porque es personal, ¿no? Es una persona la que Se destaca, podría no decir que en es... la ciencia las personas son muy... Claro, supongo que debe haber un nivel de escepticismo muy grande también, en muchos sentidos, porque al final tú estás estudiando siempre pues tus campos, Claro, al final sí que es verdad que siempre vas hacia el progreso y siempre la intención es buscar nuevas cosas que no sabías antes, pero claro, al final la confianza en la ciencia, que es tan cuadriculada, podríamos decirlo de alguna manera, hace que el nivel de escepticismo de las personas a lo mejor sea más alta, les cueste aceptar cosas que vengan de otros científicos. No, eso no es así, al revés, todo lo contrario, porque claro, todos sabemos, todos estamos leyendo y mirando constantemente lo que hacen los demás en tu campo, ¿no? Nosotros trabajamos a nivel internacional, nunca trabajamos a nivel local, ni siquiera nacional. Trabajamos todos en inglés, tenemos un único idioma, además que eso también pues influye bastante, y todos estamos viendo lo que hacen los demás, ¿no? O sea, esto lo estamos viendo Claro, constantemente. es una comunidad. Es una comunidad muy activa porque tenemos continuamente congresos, reuniones, trabajamos en proyectos conjuntos, o sea, ahora mismo en ciencia no trabajamos aislados en un laboratorio, ¿no? Y cada laboratorio está como compitiendo. No lo veáis así porque no es así. Trabajamos en grandes proyectos. La financiación te viene además de grandes proyectos europeos donde a lo mejor somos 6, 7, 8 laboratorios todos trabajando juntos. O sea, cada uno aporta, yo aporto A, B, C, entre todos pues hacemos algo mejor, ¿no? Es decir, que hay una colaboración increíble. Tenemos movimiento de estudiantes, mandamos gente a un laboratorio que aprenda algo, viene otro, nos ayudamos entre todos. O sea, no es tanto así, o sea, no es, digamos, batallando entre nosotros, sino es muy colaborativo, es muy colaborativo. Pero siempre tiene que haber alguien que se lleve el reconocimiento, ¿no? Bueno, es muy colaborativo. Lo que sucede es que, claro, a ver, los grandes grupos de investigación siempre hay un líder que destaca como destacan en otros campos, ¿no? Todos sabemos que hay personas que
por quizás su forma de ser o sus capacidades, siempre destaca como líder, ¿no? O aglutina más a ese grupo. Y luego estos grupos colaboran todos entre ellos a nivel mundial, ¿eh? Esto es importante. Incluso quizás colaboremos menos con China, ¿no? Pero cada vez hay más colaboración también. Y digamos que estamos todos muy, ¿cómo decirte? O sea, es una comunidad global, ¿eh? La ciencia no es una comunidad de un país o de un continente, es muy global. Sí. Vale. Muy bien. Hemos llegado a un buen punto de la conversación, entonces yo creo que te haremos las últimas 3 preguntas que tenemos. Muy bien. ¿Vale? Yo creo que podemos empezar con nuestras 2 preguntas y luego la del invitado anterior. Sí, yo haría eso. Como ya te explicamos, el proceso de nuestro podcast es que tú le vas a tener que dejar una pregunta al siguiente invitado, igual que el anterior invitado te ha dejado una pregunta a ti, que no la hemos mencionado en la cámara, o sí que la mencionamos. No me acuerdo ya. No lo mencionamos. Pero bueno, mi primera pregunta que le hacemos a todo el mundo es, tú, si hoy mismo te dijeran que te ibas a morir pronto, quizá mañana o en una semana, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la humanidad? Bueno, quizás, a ver, esto es una pregunta difícil. Bueno, me gustaría dejarle el mensaje de que, bueno, dejaría más un mensaje a las mujeres, a todas las mujeres del mundo, que realmente crean en ellas mismas, que sean más conscientes de todas sus capacidades y luchen, ¿no?, por el lugar que nos corresponde. Y me gustaría dar un mensaje eso a las mujeres para que se unan más, que sean más solidarias entre las mujeres y que además que sepan que pueden llegar a donde quieran llegar. Muy bien. La otra pregunta, ¿vale? Es si tú crees en una presencia o en algo que va más allá de este mundo físico, algo trascendental, como una figura divina o un dios. No lo creo. Bueno, y eso que además yo me eduqué en un colegio religioso, ¿no?, toda mi vida, con lo cual siempre he sido creyente y practicante, pero luego con los años, bueno, pues quizás en esta profesión, en la profesión científica, yo creo que bueno, no es que lo hablemos entre nosotros, pero me da la impresión de que un gran porcentaje de científicos no son ninguno creyente, ¿no? Y no lo creo, Creo que esto se ha generado pues de una manera física, química, como se ha generado la humanidad, y no lo creo. Vale. Muy bien. La otra pregunta que nos dejaron para ti, ¿la hago yo mismo? Sí. Sería, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y te conmueve? Madre mía, esto sí que es una pregunta. Esta pregunta complicada. viene de una psico-oncóloga. Bueno, claro, ya lo entiendo. Sí. ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Bueno, difícil. Bueno, sentido quizás no sé, quizás el trabajo que hago le da sentido. Disfrutar la vida, me parece que el hecho de vivir, ¿no?, ya es algo que da sentido a tu vida. Sí, el trabajo, quizás la familia, ¿no?, los amigos, los buenos momentos. Sí, quizás esto, disfrutar de los buenos momentos. Yo en general digamos que no soy una persona que disfruto mucho de casi todas las cosas, ¿no? Así que sí, yo creo que eso quizás es lo que da más sentido. El día a día, ¿no? Quizás y decir, bueno, estoy aquí, tengo que vivir la vida, ¿no? Muy bien. Disfrutarla. Sí, disfrutarla. Y lo siguiente era, ¿qué más? Que no me acuerdo. ¿Qué es lo que te mueve y lo que te conmueve? ¿Qué es lo que me mueve? Bueno, pues me mueve si tengo mucha energía, y me mueve pues el conseguir cosas día a día, ¿no? No siempre pensando, soy más de paso a paso, ¿no?, que de pensar así en grandes tal, pero pienso, bueno, pues por ejemplo, quiero montar esta empresa, pues voy paso a paso a ver cómo lo consigo. Quiero conseguir este objetivo, pues voy paso a paso. Eso es lo que me mueve el
el día a día, ¿no? El hacer cosas paso a paso. Y disfrutar del proceso, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, y me gusta tener objetivos, claro, ¿no? Quiero conseguir esto. Igual que cuando estudiaba, quiero hacer una tesis doctoral, ¿no? Pues me gusta tener esos objetivos, ¿no? ¿Y qué es lo que me conmueve? ¿Qué es lo que me conmueve? Esto, que creo que me conmueve la bondad, ¿no? Cuando veo gente buena, esto que hablamos antes, ¿no? De que cada vez es más complicado, que la gente buena y gente que no sea egoísta. Eso quizás me conmueve más, ¿no? La gente que hace las cosas porque, o sea, por bondad o por generosidad, ¿no? Ujú. Muy bien. Perfecto, entonces. Pues encantado, Laura, de tenerte aquí. Un placer. Y muy buena conversación, la hemos disfrutado mucho, al menos por mi parte. Sí, nada, me lo he pasado muy bien. Se ha hecho muy, vamos, se me ha hecho hasta corto, ¿no? Sí, han habido Unos cuantos petardos han habido. Sí. Nos han- Pero bueno, esperemos que te haya gustado y que Sí, mucho. si algún Me he día pasado muy bien. quieras volver, pues ya te llamaremos. Y nada, gracias por tu mural, tu Sí. pequeño Tu pequeña producción. Que dibujo. sepáis Muy que es bien. parte de la nanotecnología que hago. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Chin chin. Chin, chin.